introducción al concepto de sistema de información, las características que tiene la información, cómo debe ser una buena información dentro de las organizaciones. Hoy vamos a empezar a ver desde el punto de vista práctico. Es la última presentación que hacemos sobre contenidos y las clases subsiguientes vamos a empezar a trabajar todo con ejercitación, ¿sí? Porque el sistema de información se aprende y se aplica resolviendo ejercicios. Es la mejor forma, ¿sí? Yo les voy a compartir entonces ahora la presentación con la que vamos a trabajar hoy, hacer una pequeña introducción, repaso, para los que no han estado el martes o para los que necesitan algún tipo de explicación adicional, y luego vamos a trabajar, como les decíamos, a las 12 menos cuarto, lo hemos invitado al ingeniero Julio Achával para que profundice un poco más eso que le hemos presentado en el TPI. No sé si todo el mundo ya lo vio, hay una sección creada que se llama TPI que está abajo, ¿la han visto? A la sección, ¿se han fijado que está subida lo que les hablamos con María Laura la semana pasada? ¿Lo han podido ver? ¿No se han fijado todavía en la UV? Bien, perfecto. Chicos, recuerden revisar periódicamente la UV porque uno les va subiendo las cosas, a veces uno las sube apenas termina las clases, pero a veces las subimos después, entonces bueno, por ahí vayan revisando. Bien, perfecto, no importa, es lo que habíamos hablado la semana pasada para que lo puedan ver. Entonces, como les contaba ahora, vamos a presentarles con María Laura la última unidad, que es la unidad número 4, que se llama Sistemas de Información. Esta unidad es una unidad sumamente importante porque, como sabrán, el título que vamos a obtener cuando se reciban ustedes de ingenieros es Ingenieros en Sistemas de Información, ¿sí? Entonces imagínense cuán importante es esta unidad porque es la base de lo que forma su título, ¿sí? Esta unidad es una unidad importante no solo por lo que les decía del título, sino también por el nexo que tiene. Es la unidad que se vincula con la materia que sigue en segundo año, que se llama análisis de sistemas. Digamos, entre esta materia y la del año siguiente hay un cuatrimestre de por medio, que es el cuatrimestre que viene, que ustedes no tienen este tipo de materias, pero bueno, cuando empiecen así, se los decimos, digamos, recapitulen para atrás, busquen esta unidad, repásenla, revísenla, sobre todo la 3 y la 4, porque es el punto de partida para comenzar con la materia de análisis de sistemas en segundo año. Entonces, ténganlo como presente a esa recomendación que les dejamos. Revisar unidad 3 y unidad 4 cuando empiecen a cursar en segundo año de análisis de sistemas. Bueno, contarles un poquito, esta unidad tiene una única ficha, vieron que nosotros tenemos fichas de trabajo, tiene una única ficha donde van a estar todos los ejercicios con los que vamos a trabajar. Estos ejercicios que vamos a trabajar están además vinculados con los ejercicios de la unidad anterior, es decir, que vamos a tomar los ejercicios de la unidad anterior de procesos en las organizaciones y les vamos a diseñar y plantear un sistema de información para esos ejercicios con los que hemos estado trabajando. Por lo tanto, saber que van a tener una sola ficha, que van a ser ejercicios adicionales a los ejercicios de la ficha de la unidad número 3. Primero pensar un poquito este concepto de sistema de información. Esta es una de las tantas definiciones. Probablemente la profe Alejandra les haya presentado más o haya trabajado con una definición un poco más teórica. Esta es una definición desde el punto de vista más práctico, más llegado a lo que nosotros vamos a hacer. El sistema de información es un conjunto de elementos o componentes, también lo solemos llamar, que se encuentran interrelacionados, que recaban información. Eso de recabar información son las entradas, que es un concepto que ustedes ya conocen, manipulan esa información, es lo que nosotros llamamos proceso, almacenan datos, ¿sí? Y distribuyen, que es lo que nosotros conocemos como salida. Datos e información para cumplir un objetivo, ¿sí? Fíjense que acá no vamos a introducir cosas nuevas, vamos a volver a trabajar con entradas, vamos a volver a trabajar con el proceso, con los alcances, con las salidas. Aparece algo nuevo que es el almacenamiento de datos, ¿sí? Que ya vamos a ver quiénes son, y un agregado nuevo que está para este año, por las dudas que haya algún chico que lo esté cursando el año anterior, vamos a trabajar un poquito con los usuarios y con los repositorios de los sistemas de información, ¿sí? En función de eso, algunas cosas a tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de datos, es todo lo que proviene del ambiente, ¿sí? Y normalmente decimos, nosotros ya habíamos trabajado con entradas, entonces a veces decía que entraba la mercadería, a veces decía que entraba el dinero, a veces decía que entraban los productos o los insumos, ¿sí? En este caso vamos a hacer referencia a datos, no vamos a decir entra la mercadería, entran los datos de la mercadería. No vamos a decir entra el dinero,
ingresan los datos del pago de un producto o de un servicio, ¿sí? Vamos a reemplazar lo que nosotros conocemos como entrada agregándole la palabrita datos, porque ahora no nos interesa el dinero físico o el producto físico, sino lo que nos interesa es esa información que acompaña a ese producto o a ese dinero que viene a formar parte del proceso. Luego de eso, vamos a seguir trabajando con el tema del proceso, que normalmente proceso, ¿con qué palabrita lo asociábamos? Decíamos que le podíamos llamar de otra forma. A ver si recordamos, si por el chat me recuerdan. Bien, ahí me dice Felipe alcances, exactamente. Habíamos dicho que los procesos eran sinónimo de alcance, ¿se acuerdan? Entonces, estos procesos que van a trabajar en el sistema de información, se dice que son operaciones con los datos. Es decir, esos datos que entraron en el sistema de información los vamos a procesar. Y cuando nosotros hablábamos de hasta ahora de los alcances, todas las palabras estaban permitidas, ¿sí? Nosotros decíamos recibir, entregar, mostrar, buscar, consultar, guardar, imprimir, almacenar, llevar, traer, buscar. Todo el conjunto de palabras estaba como disponible para la definición de los alcances. El sistema de información lo vamos a acotar a un conjunto más restringido de palabras, ¿sí? Palabras que son estas, por ahora vamos a trabajar con estas, van a ver que a medida que avancen en la carrera, ese conjunto de palabras se va a ir ampliando un poquito más. En primer año preferimos que los acotemos a este tipo de palabras que son registrar, consultar, actualizar, calcular, generar, emitir, y por ahí nos vamos a quedar, a lo mejor un verificar, podría ser, pero más que todo lo vamos a centralizar en el consultar, ¿sí? ¿Quedó claro entonces cómo vamos a acotar los verbos que podemos usar en la redacción de estos alcances cuando hablemos de proceso en el sistema de información? Necesito que me pongan un sí, ¿se entendió en el chat? Bien, perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que nuestro proceso va a tener un conjunto de verbos más amplio para la definición, mientras que cuando planteemos sistema de información, el conjunto de verbos que van a formar parte del alcance se va a encontrar más acotado en este rango de palabras, ¿sí? Además de eso, una vez que ya definimos cuáles son estas operaciones y cuál va a ser el proceso o los alcances que se van a llevar a cabo en el sistema de información, se van a generar las salidas de información, ¿sí? O la información que va a salir para el sistema, para el ambiente, que va a permitir tomar decisiones. Ustedes saben que los sistemas de información, el principal objetivo que tienen es brindar información para la toma de decisiones. Es decir, uno va a analizar determinados datos, los va a registrar, los va a procesar, y en algún momento va a generar una salida que me va a permitir tomar decisión. Por ejemplo, una salida puede ser un listado de los productos que más se han vendido. Entonces, en función de esa información, el negocio podrá tomar decisiones y decir, bueno, nos vamos a enfocar a traer más productos de esta característica porque sabemos que es lo que está vendiendo más nuestro negocio. O puede decir, en función de esto, vemos que hay productos que tenemos que no se están vendiendo y queremos que para el mercado sí se vendan, entonces haremos promociones para tratar de que esos productos salgan al mercado. Entonces recuerden que la información que sale siempre sirve para tomar decisiones, ¿sí? Algunas decisiones para mantener el curso de acción que se estaba trabajando y otras decisiones para poder hacer cambios o actualizar o mejorar cómo está funcionando el negocio. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Perfecto. Bien. En función de esto, es que... Sí, Santiago, decime. ¿Puede ser que el proceso final de información sería como los resultados, o todavía no llegamos? Una parte son los resultados, ¿sí? No necesariamente son resultados. A veces la salida de información es una factura, ¿sí? O a veces la salida es un listado. Entonces, no necesariamente siempre son resultados, ¿sí? A veces sí, a veces no. Va a depender de qué estemos analizando. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor, Santiago, a ver si les aclaro un poco la definición con un caso práctico. Yo acá sí los pusimos con María Laura, no lo vamos a leer porque yo creo que ya todos lo conocemos, a nuestro querido ejercicio de batalla que hemos usado durante este cuatrimestre, que es la panadería de la sorpresa.
Específicamente habla del proceso de compras, que es el proceso que estuvimos trabajando cuando lo presentamos. ¿Se acuerdan cuando presentamos en la unidad número 3, que presentamos el proceso de compras? Fue el mismo que estuvimos trabajando, así que se los puse como para que esté, digamos, dentro de las diapositivas y que sepan que ese es el ejercicio que vamos a trabajar. Sobre ese ejercicio que en la unidad número 3 hicimos, listado de procesos, el diagrama de estructura básica donde identificamos el nombre del proceso, el objetivo, el evento que daba inicio, los recursos y el resultado de valor, y que luego construimos un diagrama de secuencia de actividades. A ese proceso que analizamos, vamos a darle ahora, diseñar un sistema de información que permita dar soporte a ese proceso. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo vamos a completar el proceso? Algo sí por el chat, así vemos, perfecto. Bien, entonces, en función de eso, vamos a repasar, preparamos con la profe María Laura un repaso, digamos, para aquellos que a lo mejor no lo recuerdan, o que a lo mejor no lo han visto todavía de manera un poco más detallada. Habíamos dicho que vamos a basarnos en el diagrama de estructura básica para el proceso de comprar materia prima, ¿sí? Para los que no recuerdan, ese era el diagrama que habíamos planteado para este proceso, donde dijimos que el proceso se llamaba comprar materia prima. El objetivo que tenía era realizar la adquisición de las materias primas necesarias para la fabricación de productos de panificación. El evento que daba inicio a este proceso era la solicitud de compra de materia prima. El resultado de valor que generaba este proceso eran las materias primas almacenadas y disponibles, y los recursos humanos que participaban en este proceso eran el responsable de compras y el gerente. ¿Alguna pregunta sobre esto que tiene que ver con la unidad número 3? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Algo para preguntar sobre eso? ¿No? Perfecto. Bien. En función de eso, es que ahora vamos a empezar a trabajar, y el primer punto que vamos a tener en cuenta, o el foco, va a ser en el diagrama de actividades, ¿sí? Ese diagrama de actividades, ahí se los vamos a presentar, es el diagrama que habíamos trabajado con ustedes, que lo fuimos construyendo de a pedacitos. ¿Se acuerdan que lo íbamos leyendo y fuimos analizando en cada uno de los pasos, las decisiones que tomábamos, las actividades, los formularios que formaban parte, dónde se cancelaba el proceso y por qué? Entonces, esas dos cosas son las dos herramientas que tenemos que tener para hacer el sistema de información. El diagrama de estructura básica, sí. Acá Felipe pregunta, pero no termino de entender a qué hace referencia, dice, a eso lo tenemos que transformar con la nueva info, no sé a qué se refiere a eso, al Felipe, diagrama. Que se active el micrófono, Felipe, así es más fácil. Es más fácil. No, preguntaba si había que transformar a ese diagrama usando estos nuevos verbos y esas cosas que explicaron. Sí, en realidad no es transformar, porque el diagrama de estructura básica y el diagrama de secuencias no se transforman. Esos son diagramas que están en el proceso. Lo que vamos a hacer es tomar información de esos diagramas para definir el sistema de información. ¿Sí, Felipe? Sí, gracias. ¿Sí? No los vamos a transformar. Los diagramas quedan como están, no se van a modificar, ¿sí? Son diagramas que permiten definir un proceso, la estructura básica y la secuencia de actividades. Vamos a mirar información en esos dos diagramas y vamos a definir el sistema de información, y ahora les vamos a contar cómo, ¿sí? Entonces, en función de eso, esto es lo que se va a pedir para cuando uno trabajemos a partir de ahora con sistemas de información, ¿sí? Entonces, para el proceso, comprar materia prima, que es el que les mostramos recién, vamos a definir el sistema de información que le va a dar soporte. Para eso, vamos a hacer estos pasos. Vamos a definir el objetivo del sistema de información, y ya vamos a ver que no es lo mismo que el objetivo del proceso. Ya les vamos a contar por qué. Es decir, vamos a volver a definir objetivo, ¿sí? Vamos a identificar las entradas del sistema de información, vamos a identificar los alcances del sistema de información y los usuarios que trabajan sobre esos alcances o que son responsables de que esos alcances se cumplan. Vamos a identificar la información que se debe guardar o que el sistema debe tener registrada en algún lugar, y vamos a identificar las salidas del sistema de información. ¿Se entiende, chicos? Es decir, mirando el proceso que hicimos en la unidad número 3, diagrama de estructura básica y diagrama de secuencia de actividades, vamos a hacer estos 5 puntos, en realidad 6, porque usuarios también se puede considerar como un punto más.
¿Se entiende, chicos? Hasta ahí, necesito que me digan, ese es el primer corte que necesitamos con María Laura, de saber si se entiende. Bien, bueno, entonces, en función de eso, les vamos a contar cómo lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Lo primero que vamos a mirar es este famoso diagrama de estructura básica. Nuestra primera mirada va a apuntar ahí. Si yo tengo que definir el objetivo del sistema de información, ¿qué piensan ustedes que tendría que mirar de este diagrama? ¿Dónde debería buscar algo que me ayude a definir el objetivo del sistema de información? ¿Qué les parece? El objetivo, digamos, realizar la adquisición. Exactamente, muy bien. La parte del objetivo, ¿sí? Entonces, porque yo dije que voy a diseñar un sistema de información que dé soporte a este proceso. Entonces, si voy a definir el objetivo del sistema de información, obviamente tengo que mirar el objetivo del proceso. Entonces, fíjense que el objetivo del proceso dice realizar la adquisición de materias primas necesarias para la fabricación de productos de panificación. Nosotros con María Laura y toda la cátedra les vamos a dar una ayudita de cómo empezar a definir el objetivo del sistema de información. Y es un conjunto de palabras que nos ayuda a empezar a escribir este objetivo. Y ese conjunto de palabras se llama brindar información para. ¿Por qué les decimos este conjunto de palabras? Porque el sistema de información tiene esa funcionalidad. Debe brindar información para. Y luego del para, solemos recomendarles dos palabritas que están muy estrechamente vinculadas, que es gestionar y administrar, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que va a gestionar o administrar este sistema de información? ¿Qué les parece? Mirando esto que tenemos ahí, ¿qué va a gestionar o qué debería administrar? Las materias primas. ¿Las materias primas solamente? ¿El proceso de compra de materia prima? Exacto, todo el proceso de compras, exactamente, porque dijimos que vamos a dar un sistema de información que dé soporte a este proceso. Entonces, con ese juego de palabras que les damos, que es brindar información para, y con la ayuda de las palabritas gestionar o administrar, no van las dos, va una o va la otra, es que vamos a definir el objetivo de la siguiente manera. Y acá se los vamos a poner, fíjense, brindar información, ahí marcamos lo del objetivo. Brindar información para gestionar la compra de materias primas de la panificadora La Sorpresa. ¿Se entiende, chicos? Es decir, que cuando ustedes resuelvan esto, vamos a ver dos objetivos. El objetivo del proceso y el objetivo del sistema de información. Quien pone lo mismo en el proceso y el sistema de información está mal, ¿sí? Significa que no está entendiendo de que el proceso va a contar cómo se va a hacer y el sistema de información va a trabajar solamente con los datos y con la información. ¿Se ha entendido, chicos? Por favor, porque este es un punto clave. Yo perdí el chat, María Laura, supongo que dicen que sí. Bien, perfecto. Sí. Entonces, Un esto sí. es fácil porque acá sí tienen una receta. Siempre empieza con brindar información para, y ahí se lo hemos remarcado con María Laura. Brindar información para, siempre empieza así, entonces ya tienen una pista. Y luego del para, usen o el gestionar o el administrar y la explicación del proceso. No es brindar información para gestionar las compras, ¿sí? No, para gestionar las compras de materia prima de la panificadora La Sorpresa o del consultorio odontológico o del supermercado tal, ¿sí? Cierren con la ubicación en la cual lo van a hacer. ¿Alguna duda de cómo definir este objetivo? ¿No? Perfecto. Bien. Avanzamos ahora entonces. Ya tenemos el punto 1. Recuerden que eran 5 puntos o 6 si separamos los usos. Vamos con cómo hacemos con el segundo punto, ¿sí? La segunda parte, ahora sí, miramos un poquito este diagrama de secuencia que hemos desarrollado en la presentación. Y también vamos a mirar, la verdad que en la presentación no nos alcanzó el espacio con María Laura para poder hacerlo, pero también vamos a tener en cuenta a los usuarios, ¿sí? Ese es otro puntito que vamos a tener en cuenta. Para eso, les vamos a pedir que construyan una tablita. Ahí les voy a poner todos los puntos que debe tener, ahí identifique las entradas, identifique los alcances del sistema de información de los usuarios, los repositorios de información y las salidas, ¿sí? Esta tablita, chicos, es una cuestión de organización para ustedes. Profe, se pueden hacer los puntos por separado, y sí, pero vamos a ver que lo que les puede llegar a hacer es complicar más que resolver, en función de cómo le hemos planteado para que ustedes trabajen.
Es una tablita en la cual va a estar armada de la siguiente manera. Al comienzo del lado izquierdo vamos a poner todas las entradas. Si se fijan, no hay renglones, ¿sí? Las entradas las vamos a poner todas para los alcances, ¿sí? No vamos a decir para este alcance viene esta entrada, ¿sí? Vamos a identificar las entradas al sistema de información. Sí, cuando venga la parte de alcances, usuarios y repositorios, sí lo vamos a hacer para cada uno, por eso es que están los renglones. Y para las salidas también vamos a definir el conjunto de las salidas que tiene este sistema de información, ¿sí? Por eso les decimos que si no hacen la tablita, por ahí puede ser como engorroso acordarse dónde van los renglones, dónde no van los renglones, y se puede hacer un poco de desorganización en el momento de presentar. Teniendo en cuenta esto, y lo que ustedes ya conocen, y sabemos que son entradas, ¿qué creen ustedes que serían las entradas al sistema de información? Recuerden que pensando en términos de datos, no sirve ya la mercadería, el dinero, el producto, sino hay que poner la palabrita dato adelante. ¿Qué se les ocurre que podrían ser entradas a este sistema de compras de la panadería La Sorpresa? Ahí dice Felipe, usando los nuevos verbos. Martina no, dice... los verbos no, para... chicos. Claro, perdón, Mariela, los verbos son para los alcances. Estos son para las entradas. Todavía no hemos... Acuérdense que los verbos van en los alcances. Martina son para dice... las entradas. Tienen que poner datos de... Bueno, Martina dice falta de stock, la información. Felipe dice datos de precio. Martina dice información de falta de stock. Cantidad de materia prima a comprar, datos de presupuestos, recibir solicitud de reposición, la primera entrada, pregunta Francisco. Chicos, recuerden que recibir solicitud de reposición es el evento que da inicio, ¿sí? Pero no es un dato de entrada. Acá acuérdense que hay que poner la palabrita datos, ¿sí? Yo necesito datos de esto, datos de esto, datos de los otros, ¿sí? Entonces, está bastante bien, muchas de las cosas que han dicho, nosotros ahí les pusimos algunos, los datos de solicitud de reposición, ¿sí? La solicitud de reposición no, los datos, yo necesito saber qué viene adentro, ¿sí? Los datos de las cotizaciones de los proveedores, porque se acuerdan que en un momento nosotros le pedíamos al proveedor que nos coticen los productos y los proveedores nos mandaban las cotizaciones. Entonces, ¿se acuerdan que antes entraban las cotizaciones? Bueno, acá no entra la cotización, el formulario en sí, sino el papel, sino lo que entra es la información o los datos que vienen ahí adentro. Los datos del remito, los datos de la factura del proveedor, ¿sí? Esos serían los datos de entrada que necesitamos para este proceso. Bien. Los alcances los vamos a trabajar en función de lo que ustedes vayan viendo en este diagrama, ¿sí? Y este diagrama es un punto de partida muy importante para saber qué cosas son importantes para el sistema de información y qué cosas quedan en el proceso. Entonces, la primera aclaración que les queremos decir con María Laura, no todas estas actividades que hemos puesto acá van a ser un alcance del sistema de información, ¿sí? Hay cosas que son físicas, como firmar, como entregar, como guardar, como buscar, que el sistema de información no las va a realizar, ¿sí? Entonces, es muy probable que la cantidad de actividades que aparezcan acá, en este diagrama de secuencia de actividades, sea mucho mayor que la cantidad de alcances. Siempre es casi seguro, la cantidad de alcances va a ser menor que la cantidad de actividades que tienen en el diagrama de secuencia de actividades. ¿Se ha entendido, chicos? Andrés, sí. Aquí Rocco dice, en este caso justo coincide que tiene que ver con lo que se documenta o es una buena forma de darse cuenta de que esos son los datos que se requieren. Está muy buena tu pregunta. Sí, normalmente los datos tienen que ver con lo que se documenta, ¿sí? Entonces es una muy buena analogía la que has hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos interesa, fíjense que en este caso nosotros no pusimos la mercadería o los insumos, ¿sí? ¿Qué pusimos? Los datos del remito y los datos de la factura del proveedor. No me interesa si me entraron 10 bolsas de harina físicamente las bolsas de harina. Me interesa la información que vino registrando esas bolsas de harina que entraron físicamente. Sí, muchas veces está vinculado, no siempre, hay algunos casos que no, pero en general, la mayoría de las veces, está vinculado a los datos que tienen que ver con lo que se registra. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con los alcances. Recordemos las palabritas. Registrar, consultar, actualizar, generar, emitir, son las palabritas que podemos usar,
¿sí? En función de eso vamos a empezar con esta primera actividad. Acá dice recibir solicitud de reposición de materia prima. ¿Ustedes creen que la palabra recibir es parte del sistema de información? ¿Qué deberá hacer ese sistema de información con esto que me llega a mí? ¿Qué tendría que hacerlo? Cambiar la palabra, ¿se puede? Cambiar la palabra, pero no es solamente cambiar la palabra, Antonella. No piensen en eso. No es sacar el verbo, cambiar la palabra. ¿Qué hace el sistema de información? A mí me está llegando una orden, me dice, hay que comprar, me llega una orden acá, me viene esta orden con todo esto, ¿sí? Todo esto tiene que comprar, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer el sistema? A ver, esperen que perdí el chat. Hay varios verbos acá. Bien, almacenar, sí, pero antes de almacenar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la palabra? Almacenar no era una palabra que estaba, no era una palabra que estaba almacenar. Analizar tampoco era una palabra que estaba. Bien, ahí empieza a aparecer el registrar, Joaquín y Máximo, excelente, ¿sí? Lo primero que debo hacer es registrar, es decir, a mí me llegó este pedido, el sistema de información, piensen en un sistema informático, en una computadora, me llega un papelito, alguien se sienta y carga todo lo que me está haciendo falta, ¿sí? Entonces, tiene que ver con una actividad que es registrar esa solicitud de reposición, ¿sí? Después de ahí dice verificar, definir la cantidad de materia prima a comprar, realizar el pedido de cotización. ¿Qué piensan por ahí? Hasta realizar el pedido de cotización, con esas tres actividades. Verificar, definir la cantidad y realizar el pedido de cotización. ¿Cuáles creen que pueden ser transformadas en un alcance del sistema de información y cuál no? Emitir pedido de cotización, puede ser. Bien, emitir, excelente Antonella. Antes del emitir nosotros le ponemos la palabrita generar. Generar significa que se haga el pedido y el emitir es la impresión, ¿sí? Perfecto. ¿Y algo más? Acá con el tema del stock, ¿les parece que se puede hacer algo? ¿El sistema de información puede hacer algo con eso? ¿Qué les parece? Profe, ¿puede volver ¿Sí? ¿Puede volver o repetir de vuelta las palabras que decían? Porque... Sí, ahí les repito. Generar, emitir. Esos generar y emitir son para cuando uno va a hacer un formulario, ¿sí? Después está registrar, consultar, actualizar. ¿Me olvidé alguna, María Laura? La mayoría de esas, por ahora esas, ¿sí? Bien. Si yo acá estoy verificando el stock de materia prima, hay un compañero puso el tema de... Acá puso sí. Francisco gestionar. Bien. El tema de gestionar, no, Francisco, no es una de las palabras, el gestionar lo vamos a dejar para el objetivo, ¿sí? El calcular, gracias Gabriela, que ahí puso la diapositiva de calcular. El gestionar, chicos, lo vamos a dejar para el objetivo, ¿sí? No va a formar parte. Actualizar datos del stock, en realidad, acá Agustín, yo no estoy actualizando nada. El actualizar se va a dar cuando vos ingreses mercadería, ¿sí? Yo acá estoy preguntando y viendo si tengo mercadería o no, o cuánto tengo de esa mercadería, ¿sí? Entonces, el consultar, ¿sí? Lo vamos a usar como la palabra que podemos trabajar en esta definición. Entonces, uno puede consultar la disponibilidad de materia prima, es decir, para saber cuánto hay. A mí me piden que compre, no sé, 100 kilos de harina. Bueno, perfecto. Voy a verificar y voy a consultar cuánto tengo. Pero realmente, si realmente yo tengo un espacio para guardar, no sé, 100 kilos, me están pidiendo que compre 100 y tengo 50, no le puedo comprar 50, porque solamente tengo espacio para guardar 50 kilos. Entonces, voy a consultar realmente cuánto hay en el stock de materias primas, ¿sí? Luego de eso, ahí Antonella había planteado el tema de emitir, y es correcto, a eso le sumamos el tema del generar y emitir, el pedido de cotización. Entonces, siempre que ustedes tengan un documento que hayan identificado que se haga en el proceso, va a tener un par en el sistema de información, que es un alcance que sea generar y emitir pedido de cotización. En algunos cursos, chicos, se los hacen separar, generar por un lado y emitir por otro lado. Tiene una justificación real. Nosotros con María Laura no nos centramos tanto en el detalle, sí nos importa que estén los dos, digamos, si lo quieren poner generar por un lado y emitir por otro, o los dos juntos, no tenemos problema, pero sí no olvidarse de alguno de los dos.
La justificación que suelen dar en algunos otros cursos de por qué el emitir va separado es porque uno podría ir armando el pedido, entonces lo va generando, le va cargando este producto, va, se fija en una media hora, consulta con el panadero y le dice que sí, que es indispensable, viene y le carga otro producto, eso sería el generar, y el emitir se hace el finalizar, cuando ya está todo listo. Entonces esa suele ser la otra definición. Nosotros con María y Laura no nos interesa eso, digamos, lo pueden poner juntos o lo pueden poner separado, pero lo que sí tienen que estar los dos, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Eso es muy importante, porque si no, a veces se ponen el emitir y se olvidan del generar. Bien, luego de eso, dice, profe, después de consultar stock no debería actualizar la solicitud que se registre antes. Bueno, justamente es lo que les acabo de decir, Santiago, el generar es hacer eso, es el ir preparando esa solicitud con lo que vos vas a querer comprar, ¿sí? Luego, después de eso, viene esto, recibir cotizaciones y validar si cumple las condiciones, ¿sí? Recibo las cotizaciones, valido, yo le pedí esto, me mandó esto. ¿Qué opinan ahí? ¿El sistema de información interviene o es una persona humana la que está recibiendo, controlando, validando y haciendo el análisis? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ahí? ¿Es el sistema, dice Mateo? Calcular, no sé qué es el calcular, Matías. No, chicos, no les estoy preguntando palabras, estoy preguntando en general. En ¿sí? realidad, Estoy preguntando si ustedes Creo- consideran que recibir cotizaciones y validar si cumple serían o las podríamos transformar en alcance del sistema de información o no. Son actividades del proceso y el sistema de información, que es una computadora, ¿interviene o no interviene? Esa es la pregunta que le estamos haciendo. Acá dice Francisco, creo que lo hace una persona. Bien, entonces, acuérdense que nosotros estamos hablando de sistemas informatizados, es decir, la computadora lo recibe, sola lo analiza, define, hay alguien que interviene en el proceso, ¿sí? Obviamente que la información está, pero no lo hace la computadora sola, la computadora no recibe sola, la computadora no analiza si cumple las condiciones, no estamos hablando de una inteligencia artificial, chicos, estamos hablando de un sistema de soporte a un proceso de compra, entonces, va a haber alguien que va a recibir y decir, ah, mira, me llegaron todas estas cotizaciones, las imprimirá o las leerá por mail, como sea, sí, en esto lo cumplió, esto le pedí, no me lo cumplió, o sea, es una persona, no es un sistema informatizado el que interviene. Entonces, recibir cotizaciones y validar si cumple y hacer el descarte del presupuesto, ¿sí? Todo eso lo hace una persona, el sistema no interviene, el sistema tiene la información pero no le interviene, ¿sí? El consultar si hay disponibilidad de fondos. Un sistema informático, una computadora, ¿consultará si hay disponibilidad de fondos? ¿O será una persona que dirá, mira, necesitas una compra por 100.000 pesos? Le preguntará al encargado de tesorería, ¿tenés 100.000 pesos para pagarlo en 10 días que tengo que pagarle a este proveedor? ¿Qué les parece eso? ¿Es parte del sistema de información o es parte del proceso o la operatoria? Bien, sigue siendo una persona, ¿sí? Es parte del proceso, chicos, ¿sí? Entonces, el recibir, el validar, el descartar y el consultar la disponibilidad de fondos, todas estas actividades son parte del proceso, pero el sistema de información no interviene para nada, ¿sí? La computadora con la persona que está trabajando no interviene para nada. Bien, después dice que si no dispone de fondos, informa al jefe panadero. ¿Qué les parece esto? El sistema de información le va a informar al jefe panadero, será una persona la que informará al jefe panadero. Sigue siendo una persona, perfecto, con lo cual sigue, fíjense todas las actividades que voy, si yo tuviera que ir tachando, tacharía esta y esta, que no las voy a considerar en el sistema de información. Y acá viene, dice que si dispone de fondos, o sea, que si se lo autoriza, elabora una orden de compra. ¿Qué les parece ahí? Ahí sería generar y emitir orden de compra. Exacto, Antonella. Ahí sí, porque la orden de compra la va a hacer el sistema de información. Entonces, yo ahí voy a tener un alcance que va a ser, bueno, registrar las cotizaciones de los proveedores, ahí estaba, que me había olvidado de pasarlo, perdón, y generar y emitir la orden de compra. Perfecto, pero muy bien. Después dice, enviar al proveedor
recibir materia prima del proveedor, controlar materia prima con la orden de compra. ¿Qué opinan de eso? Que no, que sí. Ahí dice Que Mateo la persona. Sí, a ver chicos, fíjense que enviar al proveedor, recibir al proveedor, imagínense que están en el depósito, la computadora va al depósito, abre la ventana, la puerta y les recibe, no, ¿sí? Es una persona la que lo hace a eso, ¿sí? Entonces, todo Profe. eso está, sí. Sí, el enviar al proveedor tranquilamente podría ser parte del sistema, ¿no? O sea, que el sistema se encargue de enviar. No, eso está muy buena tu pregunta, me parece que era Máximo, ¿no? Sí, está muy buena tu pregunta, Máximo. Eso se considera en el generar y emitir la orden de compra. El emitir es el envío, ¿sí? Ah, ok. Bien, perfecto. Está muy buena tu pregunta, Máximo. Se considera dentro de esa actividad. A lo mejor esa emisión puede ser vía un mail, por ejemplo, ¿sí? Claro. Y volviendo Sí, atrás es lo mismo, por ejemplo, cuando se informa al jefe panadero, sí, que ahí también el sistema sí. podría informarle o no. Sí, pero en realidad, imagínate que en este caso el panadero, ahí ya lo vamos a pensar. Te hago una pregunta. Cuando vos consideraste los recursos humanos en el proceso, ¿consideraste el panadero? No, 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 claro. Se claro. supone que el panadero no va a estar interactuando con el sistema, ¿sí? Claro, El porque sistema. estamos en un sistema de compras, claro, ok. Exactamente, ¿sí? Se le informa, pero está formando parte de otro proceso, ¿sí? De Perfecto. una. Bien, Gracias. entonces, seguimos con eso. Acá, entonces, tenemos que controlar la materia prima con la orden de compra, y acá tenemos varias cosas. Entonces, fíjense, viene firmar el remito, actualizar el stock. Acá hay varias cosas que tendrían que pasar. ¿Qué es lo primero que debería pasar? Yo controlo, y si controlo, ¿qué tengo que hacer como resultado de controlar? ¿Qué debería hacer? ¿Debería quedar algún registro? ¿Una actualización? Me encantó, perfecto. Debería quedar un registro, una actualización de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, debo registrar esa materia prima que ingresó. Yo tengo que decir, me entraron 10 bolsas de harina, me entraron 10 kilos de levadura, me entraron 50 paquetes de manteca, tengo que registrar eso, ¿sí? Tengo que registrar el pago de la factura, está acá por ahí también puesto, y tengo que registrar que se rechazó el pedido. Y acá viene la pregunta de la actualización del stock. Porque suele ser un error común que ustedes ponen, por ejemplo, registrar ingreso de materia prima y actualizar el stock de materia prima. Este caso, chicos, es una sola la actividad, porque ya el registro, cuando yo registro que entraron 10 bolsas de harina, automáticamente ese registro actualiza el stock, ¿sí? No es que yo tengo que registrar y después actualizar. Ya al registrar el ingreso, el sistema, cuando yo digo que me entraron 10 bolsas, en la cantidad disponible debe sumar 10 más. Es parte de la misma actividad al registrar. ¿Cuándo se usa el actualizar, chicos? Que es diferente del registrar. Vamos a suponer que yo, por ejemplo, acá no lo cuenta, ¿no? Pero en un momento determinado pasara por el depósito cuando usted puede hacer este pedido de compra y veo que se me rompieron 3 bolsas de harina. Yo tengo que registrar las bolsas de harina rotas y no es lo normal. Lo que hago es actualizo el stock. Digo, de las 10 bolsas que tenía, se me rompieron 3. Entonces, en ese caso uso el actualizar. Cuando, por una situación particular, tengo que cambiar la cantidad que tengo disponible. ¿Se acuerdan que siempre hablamos que se registraba algo o hablamos del cambio cuando entraba y cuando salía? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando yo entraba actualizaba el stock y cuando yo vendía se actualizaba el stock? ¿Se acuerdan que lo hemos hablado mucho esto? ¿Sí? Bueno, la palabrita actualizar en el sistema de información la vamos a usar para esos casos. O por ejemplo, cuando yo necesito actualizar un precio, cambio el precio, la harina resulta ser que ahora me la vendieron a 200, yo la había comprado a 100 y tengo que actualizar el precio de venta. Entonces, ahí usamos el actualizar. No digo que registro el precio de venta, sino lo que hago es actualizo o cambio el estado en este caso, cuando hablo del estado, porque hablo de la cantidad, ¿no? Pero a veces uno puede actualizar el estado de algo, de una máquina. Por ejemplo, actualizo el estado y esta máquina pasó a estar rota o en reparación, ¿sí? No siempre es un número. A veces puedo actualizar un estado, a veces puedo actualizar una cantidad, a veces puedo actualizar un estado de un pedido está pendiente, en preparación, terminado, ¿sí?
Entonces, dejamos el actualizar para ese tipo de cosas. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre el registrar y el actualizar? Ahí perdí el chat. Perfecto. El actualizar sería cuando hay una actividad de más, por así decirlo, que pasa que debemos actualizarlo. O sea, por ejemplo, como usted decía, si se rompe algo, si el producto está fallado o algo, ahí recién se debe actualizar. Sí, o como te decía Antonella, por ejemplo, vos querés saber cómo van los pedidos, por ejemplo, entonces, en el proceso de venta. Entonces, el pedido está generado, el pedido está en preparación, el pedido está entregado. Entonces, eso se llama actualizar el estado del pedido. No sé si te queda claro, ¿sí? Ahí usamos los actualizar. Cuando el actualizar tiene que ver más que todo con cambios que se hacen sobre un espacio específico de la información del sistema. ¿Sí? Antonella, ¿respondo a tu pregunta? Sí, profesor. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahora que ya tenemos identificado cuáles son las entradas, fíjense que las entradas no las hacemos para cada alcance, las pusimos en general a las entradas. Los alcances sí los ponemos en renglones. Vamos a pensar quiénes son los usuarios. Y para eso no nos podemos ir más allá de lo que planteamos en el diagrama de estructura básica. ¿Quiénes eran nuestros usuarios en el diagrama de estructura básica? Cuando analizamos el proceso de compras. ¿Se acuerdan quiénes ¿Los eran? recursos humanos? Los recursos humanos, perfecto, recursos humanos, perdón, sí, lo expresé mal. ¿Se acuerdan quiénes eran? Ah, estás preguntando el proceso. Sí. No, no me acuerdo, perdón. Hace mucho. ¿No? Eran dos, el encargado de compras y el gerente. ¿Se acuerdan? Que eran los dos que trabajaban en ese proceso. Bueno, en función de esos, ¿sí? Si llegara a aparecer en este análisis alguno nuevo, uno debería ir y agregarlo en el diagrama de estructura básica. Normalmente no aparecen, porque si han hecho bien el diagrama de estructura básica, no deberían aparecer nuevos acá. Pero si haciendo un análisis uno se da cuenta que aparece alguno acá, debe ir y completarlo en los recursos humanos de estructura básica. ¿Se entendió, chicos? Porque a veces por ahí algunos como que se organizan un poco más y acá se dan cuenta, entonces no hay problema, vayan y completen nuestro modelo. ¿Quién cree que sería el usuario responsable de realizar la solicitud de registrar la solicitud de reposición? De estos dos que hablamos, del encargado de compras y del gerente. ¿Quién les parece a usted que sería? ¿El gerente, Martina? Fíjense en el enunciado, ¿no? ¿Un gerente será encargado de hacer eso? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Disculpe. ¿Quién sería el usuario responsable de realizar esta actividad, este alcance? ¿No Registrar la es solicitud de reposición. ¿El el del encargado de depósito? compras o el gerente? El de compras. Bien, si ustedes vuelven al enunciado, el gerente solo aparece al final. Todo el resto del proceso lo hace el encargado de compras, ¿sí? Entonces, cuando tengan esta duda, vuelvan al enunciado, lean y revisen quién es el que cuenta que va haciendo cada actividad. En este caso, es el encargado, acá es el responsable de compras, de consultar la disponibilidad de materias primas, ¿quién sería? También el de compras. Bien, entonces, para hacerlo más fácil, ¿cuál de todos estos no sería el responsable de compras? Hay uno que no es el responsable de compras. El rechazo de pedido puede ser. No. En el enunciado hablaba de que había alguien que se encargaba de pagar. ¿Pagaba el encargado de compra o pagaba el gerente? El gerente, El porque gerente. de compras no Bien, pueden entonces, pagar. exacto. Bueno, yo los voy a pasar así. Todos son responsables de compras, los usuarios que se encargan de esa actividad. Fíjense que ahí viene el gerente en el registrar el pago y todos los demás son responsables de compra. ¿Se entiende, chicos, cómo se hace en este punto? Este punto es bastante sencillo si ustedes han encontrado perfectamente el recurso humano en el proceso, en el diagrama de estructura básica cuando definió el proceso. ¿Dudas hasta ahora de esto? ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando claro? Sí. Mi pregunta es,
En este caso eran responsables de compras y gerentes porque eran los que habíamos identificado antes en el gráfico, ¿no? Que había de Sí, recursos humanos. pero esos son los que identificaste en el gráfico los dos, está correcto, pero ahora la pregunta es, ¿quiénes son responsables de esa tarea que tienen al lado? De la tarea. ¿Sí, Martina? Claro, pero por ejemplo, en otro proceso habría otro tipo de recursos, si hay otro tipo de recursos Claro, humanos. el recurso que vos encuentras en cada proceso, ¿sí? Hasta acá estamos hablando de compras y son estos dos. ¿Se acuerdan claro, cuando sí. hicimos, claro, cuando hicimos el ejercicio de las bolsas eran otros? ¿Se acuerdan el encargado de atención al cliente, el cajero? ¿Se acuerdan que eran varios? ¿Sí? Sí, Depende del sí, ejercicio, va a ser el responsable que ustedes tengan, chicos. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué son los repositorios? Repositorios o contenedores de información, o quizás en alguna bibliografía los hayan escuchado como almacenamientos, son aquellos espacios, le vamos a llamar espacios, ¿sí? Donde se va a guardar esta información. Y queremos aclarar y hacer énfasis que no son, a ver, no queremos escuchar la palabra base de datos, ¿sí? Más adelante se van a implementar en bases de datos, ¿sí? Se van a implementar en bases de datos, pero nosotros ahora no estamos hablando de bases de datos, ¿sí? Para que se hagan una idea, se asemejan a las bases de datos, pero no queremos hablar de bases de datos porque bases de datos tendremos que darles un montón de conceptos que no están en condiciones todavía porque no tienen las herramientas para saber lo que significa una base de datos estructural y demás, de estructura, de definiciones, de filtros y demás. Entonces nosotros vamos a hacer un paso previo, lo vamos a llamar repositorios o contenedores de información y les vamos a dar un nombre en singular, ¿sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, para registrar la solicitud de reposición, ¿cómo podríamos llamar ese lugar que contenga la solicitud de reposición? ¿Qué se va a transformar en eso? ¿Se les ocurre algún nombre? ¿Una base de datos? No, palabra base de datos no puede aparecer. Base Ok. de datos no la queremos ver con María Laura, ¿sí? Después se implementará en una base de datos o en otro tipo de bases que hay ahora que no son base de datos, ¿sí? Son contenedores y demás. Por ejemplo, podemos decir que yo puedo guardar en el pedido, porque la solicitud de reposición es de lo que yo quiero pedir, ¿sí? Yo voy armando un listadito de cosas que quiero pedir. Entonces, en un pedido voy a ir anotando todo lo que tengo que reponer. Si yo quisiera consultar la disponibilidad de materias primas, ¿la consulto donde guarde la información del pedido o la tendré que consultar en algún otro lugar? ¿Dónde podré tener realmente la información de cuánta materia prima hay? ¿Cómo creen que se puede llamar eso? Esta es la parte como más complicada, chicos. Planilla, no planilla, no base de datos, no le den nombre planilla, tiene que ser un nombre así, una palabra, no planilla, ¿sí? No planilla, no base de datos, no listado, un nombre, una palabrita. A ver, les tiramos uno con María Laura a ver si les ayuda, fíjense. Producto, ¿sí? Artículo, ¿sí? Algo que digamos, yo tengo guardado todos los productos que tengo, todos los artículos, todos los insumos, le podría haber llamado, ¿sí? Yo ahí voy a tener toda la información de todos los productos que tengo, ¿sí? O todos los insumos, o toda materia prima, si hubieran querido ponerle el nombre. Bien, para generar y emitir el pedido de cotización, ¿sí? Yo voy a tener que buscar información, porque para hacer eso y para emitirlo lo tengo que tener guardado en algún lugar. ¿Dónde creen que lo tendría guardado a eso? ¿Será algo que ya tengo? ¿Será una palabra nueva? ¿Qué les parece? ¿En pedido? Pedido, bien. Y hay algún otro más, son dos ahí. Yo he pedido, ¿y de dónde saco la información de que son 10 kilos de harina, marca Y tal, del leudada producto. tal? En productos, perfecto. ¿Sí? Bien. Registrar las cotizaciones, ¿qué les parece? ¿Dónde registraré las cotizaciones que me llegaron? En pedido, dicen algunos, bien. En realidad las cotizaciones, la pregunta, ¿es el pedido que yo vengo armando o es otra cosa que me mandan con otra información? ¿Producto? Producto, no, son cotizaciones lo que yo estoy recibiendo acá, registrando las cotizaciones. ¿Dinero? No,
El dinero, el sistema de información es mágico, no le interesa, ¿sí? No lo tiene en cuenta, digamos. Fíjense, ahí se los ponemos, a ver si los ayudo un poco más. Yo voy a tener que tener algo donde sea la cotización, chicos. El pedido es lo que yo armo, ¿sí? Y la cotización es lo que me manda otro proveedor. Entonces, eso viene con una información que no necesariamente está pensada y armada como yo lo tenía pensado y armado. Por ejemplo, yo lo pensé, primero le pongo la cantidad, después le pongo el nombre del producto y después le pongo el precio. Y él me pasó, primero el nombre del producto, después la cantidad, después el código, ¿sí? Entonces, la cotización es el formato en el cual viene. Normalmente están vinculados con los formularios, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una cotización que normalmente viene en un formulario, ese pedido de cotización que viene puesto ahí, ¿sí? Bien. Para generar y emitir la orden de compra, ¿qué les parece? Pedido y cotización podría ser. A ver, pedido y cotización. Ah, Sí, casi. no, podría ser pedido, no lo agregué, podría ser pedido. Yo lo pensé, cuando lo resolvimos con María Laura, pensamos en la cotización y en el producto, porque yo directamente, de lo que él me cotizó, pido directamente eso. O sea, yo no voy a mirar a mi pedido porque no le voy a volver a pedir algo que él me dice que no lo tiene. ¿Sí, Máximo? Claro. ¿Sí? Pero podría haber sido el pedido, para como controlar un poco más lo que pedí, lo que me cotizaron y el producto que quiero pedir. ¿Sí? Podría estar pedido, sin lugar a dudas, Máximo podría estar pedido. Cuando lo pensamos con María Laura dijimos, bueno, no vamos a mirar pedido porque en realidad voy a bajarme lo que me cotizó. Yo no le voy a pedir algo que él no me cotizó, porque no lo tiene. ¿Sí? Bien. Para registrar el ingreso de materia prima, ¿qué les parece? ¿En qué repositorio deberé tener incidencia al registrar el ingreso de materia prima? En el producto, dicen varios, bien, me gusta, chicos, ya vamos entendiendo, perfecto, muy bien. Para registrar el pago de la factura. Cotización. Acuérdense que la cotización es del proveedor, no es nuestra, ¿no? En el pedido, me encantó, perfecto. En el pedido nuestro, ¿sí? En el pedido que hicimos, decimos, bueno, esto ya está listo, perfecto. Si les resulta más fácil separarlo, le pueden haber puesto pedido de cotización, entonces así no se les confunde un poco más, ¿sí? Porque la cotización es lo que me mandó el proveedor, pero yo le hice un pedido de cotización, o en todo caso, si quisiéramos llamarlo, ahí lo voy a corregir para que sea más fácil. Orden de compra, si quisieran, ahí vieron que tenemos acá a la derecha se llama orden de compra, ese nombre le podríamos dar, en vez de pedido para que les resulte como más claro. Denme 2 segundos, porque ya se los actualizo. ¿Les resulta más fácil si le ponemos orden de compra, el nombre del repositorio? ¿Chicos? Claro, para que no confundan este pedido con este pedido, ¿sí? Este pedido es el pedido de orden de compra, en realidad lo que yo le pedí directamente después de analizar la cotización que me pasó, ¿sí? Ahí, denme 2 segundos, ya se los cambio, así. A mí no me quedó claro en qué nos tenemos que basar para identificar los repositorios. Espera, ahí voy Martina, pero es que se los quiero poner para que no se les confunde, sea como más fácil. Ahí se los puse para que les resulte más fácil de entender. Nosotros le pusimos pedido porque en realidad le hace un pedido, pero es... Ahí está, ¿ven? En la orden de compra, esta que ustedes pidieron, es donde van a registrar. Martina, ¿en qué se basa? Vos lo que tenés que pensar es lo siguiente. No estás compartiendo. Este alcance. Ah, perdón. Pensé que había empezado. Lo puse para que se avanzara y no lo compartí. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ahí les puse orden de compra, ¿sí? Entonces, el registrar el pago es, yo le pedí esta orden de compra, entonces digo, esta orden de compra está pagada. Ahí registro el pago, ¿sí? Para que no lo confundieran con este pedido de acá arriba, que es el pedido que se le hizo al proveedor. Martina, ¿en qué me baso? Me baso en lo que uno necesita saber a dónde tiene que guardar la información. A ver, los contenedores de información son espacios donde ustedes van a guardar información de un determinado tipo y que no se confunde con otra. Por ejemplo,
Un contenedor de información, acá no lo quisimos poner con María Laura para no avanzar un poco más, pero si ustedes generan un pedido de cotización a los proveedores, necesitarían tener la información de los proveedores, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, entonces, un contenedor de información es como si fuera un almacenamiento con la información de los proveedores, un almacenamiento con la información de los pedidos, un almacenamiento con la información de los productos, un almacenamiento con la información de la cotización. Eso es lo que ustedes tienen que detectar, esos espacios que tienen información solamente del nombre que ustedes le dan. No pueden llamar un repositorio compras y ahí adentro meto todo, ¿sí? Tienen que empezar a decir, bueno, esto es de los proveedores, es información de los proveedores. Esto contiene información del pedido. Esto contiene información de la cotización. Esto contiene información de la orden que le hice de compra. ¿Se entiende? Ustedes normalmente tienden a pensar, todo esto es compras. Perfecto, bueno, empiezo como a subdividir en pequeños espacios y le doy nombres que contengan solo información del nombre que les pongo. Entonces, como les decimos ahí, les vamos a agregar ahora en un ratito antes de subírselo, cuando por ejemplo registramos cotizaciones, acá generar y emitir pedido de cotización, yo acá podría poner otro repositorio más que sea proveedores. Entonces, ¿para qué? Busco la información de los proveedores y sé cómo se llama el proveedor, cuál es su dirección de mail, qué tipo de acuerdo tengo con el proveedor y demás. ¿Ahora se va entendiendo un poquito más? Profe, entonces repositorio es como una idea, no es algo tangible, no es un objeto, es tipo... Sí, como... es un objeto, o sea, si hablamos de clase es un objeto, ¿sí? Si Físico. ustedes ya sé que en AID a lo mejor algo lo han visto, es como una clase, digamos, un contenedor de información, así se llama. Ok, bien. ¿Sí? ¿Queda como más claro? Un contenedor de información único. O sea, contiene sobre proveedores, contiene sobre clientes, contiene sobre productos, contiene sobre facturas. ¿Se entiende? Al contenedor. Contiene un objeto de un único tipo. Claro, sí, sí. Como para ¿Sí? organizarse mejor. Exactamente. Bien. Y dentro de esto nos queda definir cuáles serían las salidas. Las salidas es muy fácil, chicos. ¿Cómo les podemos identificar a las salidas? Mirando este esquemita de diagrama de secuencia de actividades. ¿Cuáles serían? Nadie. Toda la última parte de decisión. La factura que se le entrega puede ser. ¿Qué factura que se le entrega? ¿Tengo alguna factura? ¿Tengo algún documento que factura? La documentación. Sí, Santiago, es la documentación. ¿Cuál? Miren el dibujo, el diagrama de secuencias. Ahí, fíjense, ahí están. Ustedes tienen dos documentos. Ubiquen los dos documentos. ¿Cuáles son? La orden de compra y el pedido. Perfecto. Esas son sus salidas, chicos. ¿Sí? Esas son sus salidas. El pedido de cotización y la orden de compra. Esas son sus salidas. Son documentos que se generan en el proceso mediante una actividad del sistema de información que fue generar y emitir pedido de cotización, generar y emitir orden de compra. Y ahí está la pista que les damos. Busquen en los generar y emitir. En los generar y emitir les da la pista para encontrar las salidas de información. ¿Se entiende, chicos? Entonces la salida sería todo tipo de documento que se genere en el proceso. En el proceso, ¿sí? Hasta ahora hemos visto estos, pero ya después vamos a avanzar un poquito con los ejercicios y vamos a hablar de listados, ¿sí? Hasta ahora no hemos hablado de listados. Por ejemplo, uno podría pensar en este caso un listado de los proveedores a los que se les compra con más frecuencia. Entonces, yo voy a tener un alcance máximo que va a ser generar y emitir listado de proveedores que se les compra con más frecuencia, y voy a tener una salida de información que es el listado de los proveedores con mayor frecuencia. ¿Sí, Máximo? Bien. Y ¿Sí? los Todavía no hemos documentos... hablado de eso, ya vamos a hablar de listados, vamos a agregar, porque los sistemas de información, que es como les contábamos, sirven para tomar decisiones. Entonces, todavía no hemos planteado qué listados voy a sacar para tomar decisiones. ¿Se entiende? Bien. Y los documentos que no se generan pero intervienen en el proceso No. no serían parte de la salida. No, Tampoco. Bien. exactamente. Perfecto. Son documentación interviniente en el proceso, como la habíamos detectado en la unidad número 3, pero no se generan en el proceso, entonces no son salidas del sistema de información porque no se generaron en el proceso. ¿Sí, chicos?
Este tema es la base de nuestra carrera. Sistema de información es la base de nuestra carrera. Nuestra carrera existe para diseñar, generar, armar, codificar, desarrollar sistemas de información. Si ustedes entienden esta base, obviamente que a lo largo de los años esta base se va a ir ampliando, se les va a llenar de un montón de conocimientos y cosas que den soporte a esto, pero esto es la base de la definición de un sistema de información. Es más, creo, María Laura, que a los chicos en materia se les pide que definan el sistema de información, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Definen un sistema de información real. ¿Sí? Se les pide todo eso, se les pide objetivos, se les pide alcances, Todo, lo mismo en objetivo, quinto año, alcance, así que salida. imagínense cómo esto es la base hasta quinto año. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Bueno, la típica, esta vez la puse, pero nunca la pongo. Dudas, preguntas, cosas que quieran. De todas formas, chicos, vamos a trabajar con esto. No se asusten, no entren con pánico, que vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio, vamos a corregir y vamos a trabajar mucho. Así que no se preocupen, es la primera clase, es como la presentación. No se asusten. Activen sus micrófonos y pregunten. O sea, antes de hacer la secuencia de actividades dentro del sistema de información, ¿hay que hacer la tabla de todo lo que hicimos recién? No, el camino es al revés. Primero el proceso con la estructura básica y el diagrama de secuencia y después esta tabla. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí, yo porque no... Sí, muchas veces en los exámenes finales nosotros hemos dado la tabla y hacemos la ingeniería inversa, haga el proceso, ¿no? O sea, les damos la tabla y hay que pensar en el proceso. O a veces les damos el proceso y haga la tabla. O a veces le decimos, sin que haga el proceso, haga el sistema de información. Ya vamos a hacer ejercicios así, donde falta alguna parte y hay que completarla y adaptarla. André, ahí Oriana pide si podés volver un segundo, imagino que debe ser a las PPT. Bueno, a la anterior. No sé a cuál, dice puede volver un segundo, pero... ¿A esa? Oriana, ¿eso querías ver? El recuadro. El cuadro debe ser. ¿Sí? Lo que les queremos dejar en claro es que ustedes no se olvidan de lo que hicimos en la unidad número 3. Tenemos a la unidad número 3, a la estructura básica, el diagrama de secuencia, y en función de eso diseñamos un sistema de información. Se dice que diseñamos un sistema de información que da soporte al proceso bajo análisis. Así es, esa es la explicación, ¿sí? Muchas veces se hace sistema de información y no hay ningún proceso por detrás, chicos, ¿no? Estas aplicaciones nuevas que se están desarrollando actualmente en el mercado para todo tipo de cosas, no tienen ningún proceso porque son nuevas, no existía el proceso. Por ejemplo, imagínense cuando inventaron Mercado Pago. ¿Ustedes creen que hicieron un diagrama de estructura, un diagrama de estructura básica y de secuencia? No, porque no existía el Mercado Pago, ¿sí? Directamente diseñaron el sistema porque no había nada que relevarlo. Fueron pensando y diseñaron el sistema de información. ¿Sí? No, por eso, no siempre, nada más que nosotros en nuestra materia siempre lo vamos a vincular a un proceso. Es el camino para empezar a analizar. Una vez que ustedes conocen el primero y segundo año lo vinculamos a procesos. Ya después empiezan a crecer y empiezan a trabajar con aplicaciones en las cuales a veces no tienen procesos por detrás. De hecho, María Laura en quinto año debe haber un montón de cosas que no tienen procesos por detrás. ¿Sí? Hay una idea, un modelo, pero no un proceso. Sí, de todos modos siempre tratamos de pensar cuál sería el proceso que le daría soporte a ese sistema de información. Por más que sea algo innovador, que no exista en el mercado, uno tiene que ponerse a pensar cómo serían los pasos que se harían para que el sistema de información sirviera en ese ámbito, ¿sí? Claro. Sí, cuando yo decía que no existía, perdón María, capaz que me expresé mal, es que no hay dónde mirarlo, o sea, no hay un modelo a seguir porque ya existía, ¿sí? O sea, no hay un modelo donde copiarlo. Es decir, bueno, siempre se hace de la misma manera. Estos son procesos que los conocemos, pero no existía antes, entonces uno piensa y modela, pero no es que uno lo compara con algo que ya existía. Eso es a lo que hacemos referencia. Bueno, ya se va a sumar casi Julio, les pedimos que se sumara a las -4. Contarles un poquito cómo vamos a trabajar ahora. Bueno, cuando se sume Julio ya lo vamos a presentar. La idea es que le hemos pedido a él que les cuente desde el punto de vista de procesos, bueno, contarles, hacerle un poquito la presentación.
Julio ha sido alumno de la tesis de la profe María Laura ha sido su tutora durante el desarrollo de toda la tesis, y Julio trabaja conmigo en un grupo de investigación que trabajamos justamente con procesos, o sea que Julio tiene muy claro lo de estructura básica, lo del objetivo, los recursos humanos, porque está trabajando conmigo en un grupo de investigación que tiene que ver con todo esto, ¿sí? Entonces él como tiene bastante claro ese tema. Entonces, la idea es, le vamos a dejar tiempo a él para que nos cuente un poquito esto que él analizó cuando hizo su tesis, cómo pensó este proceso para el tema. Él va a contar que hay varios procesos, el proceso de compra, de atención, de reserva, va a contar varios otros procesos, y dejarlo que explique. Luego de eso, les vamos a dar tiempo para que ustedes les pregunten todo lo que le quieran preguntar, y después, bueno, yo le pedí a Julio si nos puede dejar su mail y demás, cualquier cosa que ustedes, si tengan alguna duda o algo en particular, le puedan hacer una pregunta directa a él a su correo electrónico, ¿sí? Esa es la metodología en la que vamos a trabajar hoy. Aprovechenla. Esto que vamos a hacer hoy es una técnica, se llama técnica de recolección de información. La van a ver más en detalle en segundo año. En segundo año se trabajan con todas estas técnicas. Esta técnica se llama entrevista, ¿sí? En la cual uno busca a un experto que conoce sobre el tema y lo entrevista. O sea, le hace una pequeña charla y hace entrevista y le pueden preguntar, ¿sí? Esta técnica de recolección de información es la que les puedo decir actualmente más usada cuando uno va a desarrollar y diseñar un sistema de información nuevo, ¿sí? Hay otras técnicas, que es una técnica que se llama cuestionario, hay otra técnica que se llama lluvia de ideas, hay muchas técnicas, pero esta técnica es la que mejor permite sacar información, porque uno escucha, puede repreguntar, puede entender y volver a repreguntar, y está siempre en contacto con lo que nosotros llamamos el usuario experto, aquel que conoce el negocio y nos cuenta cómo funciona su negocio para poder luego nosotros diseñar un sistema de información que lo ayude en ese negocio que queremos diseñar, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sugerencia sería, bueno, no sé, uno siempre lo piensa con todas estas entrevistas, que aquel que le quiera hacer una pregunta o algo a Julio, bueno, levantemos la mano y prenda la cámara. Sería bueno que Julio también los pueda ver, digamos, entonces por ahí a lo mejor en ese momento el que se anime y quiera prender la cámara e interactuar de otra manera para en estas entrevistas participar un poco más, de manera más activa. Algo más, yo voy a apagar mi cámara porque me queda re poca batería, María Laura, así puedo quedarme más, ahorrando un poco más de energía. ¿Algo más que quieran preguntar? Mientras tanto, mientras esperamos estos minutitos, vayan a la UB y vean el archivo que les dejamos con María Laura. Ahí ya le mando un mensaje a Julio. ¿Vos ya le mandaste, María Laura, a Julio? Sí, André, y me dijo que sí, que menos cuarto entra. Ah, ok, genial. Que estás trabajando y que estás en un día complicado de trabajo, así que bueno, agradecerte por la posibilidad. Ya hicimos una pequeña introducción a los chicos, les contamos que fuiste alumno de la profe María Laura, como fue tu tutor en tu tesis, y bueno, yo les conté a los chicos que estás trabajando conmigo en el grupo de investigación en la universidad, que tiene que ver con todo el tema de procesos. Nos gustaría que te presentes vos, que les cuentes a los chicos quién sos, qué haces, dónde estás trabajando, y bueno, y antes de empezar a hablar un poquito del tema, que te conozcan. Bueno, antes que nada, hola chicos, hola a todos. Mi nombre es Julio, tengo 22 años, me recibí este año de Ingeniería en Sistemas, la misma carrera que están haciendo ustedes.
Bueno, como dijo bien Andrea, estoy trabajando con ella, también fue mi profe en varias materias. Con María Laura también estuve trabajando el año pasado en el tema de la tesis, ya nos ayudó una bocha, realmente un montón. Ahora mismo estoy trabajando en Simplix, que es una empresa de desarrollo de software. Estoy como full stack developer, básicamente, y también estoy haciendo un curso de Scrum Master para empezar a trabajar con eso. Eso es algo que quizás todavía no han visto, lo van a ver más adelante. Em, Algo muy interesante. Es todo un mundillo. Bueno, y eso. Esa sería una presentación rápida. Estoy en los grupos de investigación también con André y en otro más también. Bueno, básicamente eso. Está, bueno, gracias, Julio. Bueno, la idea es que ahora nosotros, te cuento que les hemos dado a los chicos. Les hemos dado una pequeña introducción en un documento. En ese documento les contamos acerca de qué sería un restaurante, qué características tendría, cómo se podrían identificar las partes del restaurante. La idea es que vos les cuentes un poquito, en función de después, más adelante hablarles de la aplicación, pero antes contarles cómo pensaron, cómo tomaron contacto con esa organización, cómo pensaron el proceso, cómo lo diseñaron, para que ellos puedan, la idea es, en la unidad número 3, ellos tienen que armar de la unidad número 3, tienen que armar el diagrama de estructura básica y el diagrama de secuencia de actividades, y luego un sistema de información que dé soporte a ese proceso, que va a ser el proceso de atención, digamos, más que todo de reserva y atención, que es lo que estaba trabajando. Sí, quieren grabarlo, chicos, no hay problema, grábenlo. Julio, no hay problema. Sí, sí, no, no, por favor, al contrario. Si les sirve, mejor. Bien. Bueno, a ver por dónde empiezo. Es bastante grande. La idea más o menos, nosotros que teníamos, fue preguntar a varios restaurantes cómo trabajaban. Básicamente lo mismo que me han dicho que han ido ustedes, que han ido a ir preguntando, fijándose qué es lo que hacían esas cosas en los distintos restaurantes. Nosotros veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos con la gente que trabajaba en varios restaurantes, uno es un amigo que estaba en Villa Mercedes, que se llama Glutz, el restaurante. Le preguntábamos cómo funcionaban ellos y nos decían, por ejemplo, esto, para el sistema de reservas, venía un cliente, preguntaba los horarios de reserva, le decían tipo, podemos reservar de tal a tal hora, de tal a tal día, una cosa así. Y después le decía, bueno, entonces el administrador del restaurante le facilitaba los horarios, le preguntaba qué hora querían reservar y si querían y cuántos iban a hacer. En caso de que tuviera lugar, lo anotaba y ya después ellos podían venir cuando quisieran. También nos encontramos casos en restaurantes que no aceptaban reservas. Entonces hay veces que directamente no se podía hacer. En el caso de la atención, que sería como el proceso de la estadía, digamos, de todo lo que es el restaurante, digamos, empieza cuando el cliente viene al restaurante y lo recibe el mozo. El mozo le pregunta si tiene una reserva o si viene sin reserva previa. En caso de que tenga una reserva, lo lleva hasta la mesa que tiene destinada y le da el menú. Si no, se va, verifica si hay alguna mesa disponible para la cantidad de personas que son y en caso de que haya un lugar, los lleva a la mesa. Si no, les dice que esperen un rato o si quieren, bueno, se pueden ir. Cuando los lleva a la mesa, le da el menú y los deja eligiendo. El mozo se va a hacer sus cosas y cuando la gente tiene elegidas las cosas, los llaman al mozo, el mozo va a la mesa, va anotando los pedidos de cada de las cosas. Por ejemplo, quiero yo 2 lomitos, 2 coca, un spray y unos fideos, por ejemplo. Y después de anotar todo, el mozo, bueno, pregunta, ¿está todo listo? Bueno, sí. Se fija qué cosas necesitan ir a la cocina. Por ejemplo, los lomitos y los fideos sí, pero las cocas no, las cocas va, la agarra el mozo. Entonces las cosas que vayan a cocina, el mozo las anota y se las deja al encargado de cocina. Mientras eso va por un lado, el mozo, por el otro, agarra los pedidos que no necesitan cocina
y lo lleva a la mesa. Mientras tanto, en la cocina, el encargado de cocina ve todos los pedidos ordenados y juntos, digamos, todos los pedidos. O sea, no es que tiene un lomito, otro lomito, los fideos, sino que tiene 2 lomitos con unos fideos, 3 pizzas, están como agrupados por cada vez que pidió alguien. El cocinero, el encargado de cocina, toma uno de esos pedidos, se pone a prepararlo. Cuando está todo listo, el pedido entero, lo deja al lado, digamos, de la salida de la cocina y llama al mozo. El mozo va, verifica que el pedido sea correspondiente con los platos, agarra los platos y los lleva a la mesa. Verifica con la mesa de que esté todo bien y entonces termina, digamos, la primera parte. Durante todo este proceso, la gente puede pedir las veces que quiera. Por ejemplo, después pide un postre. Entonces va lo mismo. Va al mozo, lo llama, le da el menú, eligen un postre, va, lo lleva a la cocina. Todo lo mismo. Cuando terminan de comer todos los comensales, llaman al mozo. El mozo va a la mesa, le piden la cuenta. Y entonces les pregunta, primero, si tienen alguna promoción, algún descuento, algún código, algo que les pueda dar un beneficio. Y después el medio de pago con el que quieren abonar, que puede ser con efectivo, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o con Mercado Pago, por ejemplo. Supongamos que dice, no, yo no tengo descuentos y quiero pagar con débito. Bueno, le da la tarjeta, el mozo va, registra el pago, anota el pago, pasa por el postnet, todo, le hace el ticket, lo que sea, y terminó. En eso, cuando la persona se levanta de la mesa, el mozo va, limpia la mesa y la deja lista para la siguiente persona que vaya a venir al restaurante. Otra cosa opcional, perdón, me faltó una cosita en medio. Cuando termina de pagar, el mozo va y les lleva una pequeña como encuestita que es opcional. Si la quieren completar, la pueden completar, y si no, no, que es como para dar una puntuación al restaurante. Eso es lo que hacían ellos, pero que, digamos, no era algo común, pero que después fue, digamos, importante porque a otros lugares les gustó la idea. También lo suelen hacer en el Club de la Milanesa, no sé si han ido, que te dan la tablet y te dejan poner como una opinión, te dicen la puntuación, qué tal la comida, las cosas, bueno. Pero es opcional, es solamente si digamos, los comensales quieren, no me sale la palabra. Bueno, y eso es más o menos el recorrido entero de lo que, digamos, es la estadía en el restaurante. Después hay un par de cosas que se hacen adicionales. Por ejemplo, al final del día se cierran las mesas y los mozos anotan y hacen toda una suma de lo que fueron anotando en el día, de cuántos platos se pidieron tal cosa, cuántos clientes fueron, cuánta plata se manejó en el día, juntan todas las calificaciones que les dieron, cosas así. Y después, por otro lado, tenés el gerente del restaurante que va generando estadísticas con todos esos datos que recopilaron los mozos. Por ejemplo, busca cuáles fueron los platos que más se vendieron, busca cuáles fueron las promociones que más se usaron, y cosas así. Las opiniones de la gente, y con eso toma decisiones en base al restaurante, de promocionar un plato específico, o bajar el precio a algo, subírselo a algo y cosas así, que ya son más decisiones de negocio, digamos. Y no sé si me estará faltando en una parte, creo que eso es más o menos todo, en resumidas cuentas. De eso se trata Sí, el proyecto, Julián. Exactamente. Bueno, esa sería la primera parte. Ahora Sí. lo que le pedimos a Julio que nos cuente, ellos como grupo desarrollaron una aplicación. ¿Sí? En realidad su sistema de información está basado en una aplicación. Esa aplicación, bueno, ahora Julio les va a costar el nombre, y yo, Julio, si vos me das permiso, yo les voy a mandar el acceso para que lo puedan bajar tanto al video promocional como al paper, Sí. como al póster, para que los chicos lo puedan tener. Les voy a pasar un enlace en la página del departamento de la facultad, está cargada toda esa información. Los chicos elaboraron un video
justo les tocó un año de virtualidad, como ustedes, ellos se recibieron en la virtualidad, entonces la cátedra cambió un poquito el diseño, normalmente había una presentación de póster muy linda en la cual se podía recorrer en una parte que se llama multiespacio que tenemos en la facultad, donde los chicos ese día estaban todo el día, desde la mañana hasta la tarde, y era muy lindo porque uno iba, charlaba con los grupos, charlaba con los alumnos, les contaban el sistema. El año pasado en la virtualidad se cambió esta forma, entonces ellos tuvieron que hacer un video, un póster, me parece, y un paper, Julio, las tres cosas. Sí, las tres cosas. El Bueno, video es más a modo explicativo por si el paper y el póster, digamos, quedaba corto. Si vos me das permiso, yo se los voy a compartir a los chicos para que puedan ver, digamos, todo eso que ustedes elaboraron. Para que Sí, sí, sin problema. Sí, sin Bien. problema. Está abierto al público, así que cualquiera Bien. que lo quiera ver. La idea es que le cuentes un poquito la aplicación, de qué se trata. No sé si la tenés visible para que se pueda ver, si quisiera compartir pantalla algo o no. No la tengo en esta computadora, pero... Sino para que se le cuentes un poquito de qué se trata. Diseñaste una aplicación y que le cuentes quizá un poquito más de tecnología, que a lo mejor muchos están esperando escuchar la tecnología por detrás del desarrollo del sistema. Sí. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, lo que se suele hacer actualmente en las aplicaciones es separar en dos partes grandes, digamos, que se llaman el frontend y el backend. El frontend, digamos, lo que interactúa directamente con el cliente y es lo que se ve. Es lo que muchas veces vos ves como una pantalla en un navegador o en una aplicación que vos abrís. Y el backend es lo que va procesando la lógica del negocio. Es decir, haciendo cálculos, tomando diferente información de la base de datos y cosas así. Esas son como las dos partes importantes. Nosotros, en este caso, teníamos el frontend separado en dos partes. Teníamos la parte que iba en las tablets de los restaurantes, donde vos podías iniciar sesión con tu usuario de Google, por ejemplo, y ahí podías empezar a hacer pedidos, tenías todo el menú digital, ibas seleccionando los platos que vos querías, las cantidades, todas las cosas, y después le mandabas el pedido al mozo. No necesitabas llamarlo, directamente eso le generaba una notificación al mozo, el mozo lo agarraba, le listaba las cosas, y a la vez le generaba una notificación a la cocina para las cosas que iba a preparar la cocina, digamos. Ahí estaban, digamos, como discriminadas los dos pedidos. Cuando la cocina terminaba de hacer algo, eso le mandaba una notificación al mozo, el mozo venía, buscaba las cosas y las llevaba a la mesa. Y listo. Eso era, digamos, por arriba, digamos, cómo funcionaba. Después, por atrás, nosotros teníamos el backend que iba consultando la base de datos, cómo iban cambiando los estados de las cosas. Por ejemplo, el pedido ahora está en preparación. Después el cocinero ponía que estaba listo. Entonces, el pedido estaba listo. Y le iba mostrando todo eso a través de la pantalla al cliente. Y le decía, tu pedido ahora está listo, tu pedido está en la mesa. O sea, supongo que te das cuenta cuando te traen una milanesa, pero digamos, igual te lo poníamos en el sistema por las dudas. Por si haber algún error o algo así, poder verlo. Después de todo eso, vos ibas pidiendo las veces que querías y podías ver todos los pedidos a la vez. Cosa que por ahí, si sos un mozo y tenés muchos pedidos de la misma mesa, porque llegó tarde uno, que otro llegó después, que uno te va pidiendo postre y cosas así, te mareas y te perdes. Entonces con el sistema por ahí era un poco más fácil verlo. Tenés todo listado junto. Igual si tenés que manejar 10 mesas, te terminás perdiendo. Entonces está bueno tener como discriminado en cada una de las mesas, teníamos un listado de mesas y cada vez que una tenía una determinada cosa, te aparecía una notificación en esa mesa. ¿Y qué más? Bueno, terminamos de comer, el cliente decía quiero pagar y directamente el sistema gestionaba todo. Decía, bueno, vos tenés que pagar tantos, tenés una promoción, ingresa el código acá. Ponías la promoción, bueno, tenés un 10% de descuento porque estamos contentos. Después, dice, bueno, ¿con qué querés pagar? Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, con efectivo, con Mercado Pago, por ejemplo. Y eso lo iba gestionando directamente el gerente. Después podía configurar y decir, no, yo quiero que mi restaurante solo tenga tarjeta de débito y efectivo. No me gusta que la gente pague con tarjeta de crédito ni con Mercado Pago porque no confío. Ponele, no sé, lo que sea. O no me gusta que la gente pague con efectivo porque no me gusta manejar billetes. Bueno, tarjeta, crédito y Mercado Pago. Eso era configurable
en la otra parte que yo voy a explicar, y vos pagabas, y en caso de ser efectivo venía el mozo y te cobraba y después marcaba que ya estaba pago. Si era tarjeta de débito o crédito, venía con el postnet y te hacía pasar, te firmar y todas esas cosas, y después marcaba que ya estaba pago. Y si era con Mercado Pago, era automático porque la página misma te llevaba a la página de Mercado Pago y ahí ponías tu usuario, tu tarjeta, lo que quieras, y ahí pagabas y te generaba ya el pago y después te volvía a la página. Cuando terminabas de pagar, te aparecía muchas gracias por su visita, esto que lo otro, y abajo una pequeña consulta, una pequeña, un pequeño cuadrito, digamos, donde vos podías ingresar qué tal te pareció la experiencia y todo eso, y unas estrellas como para votar del 1 al 5 que te había parecido. Pero lo podías omitir, igual que como habíamos dicho antes en el negocio, que era como opcional. Y después cuando terminamos de hacer eso, se cerraba la sesión, te dejaba lista la tablet para el siguiente que viniera. Después el mozo, digamos, le aparecía que se había cerrado esa mesa y que, bueno, tenía que ir a limpiarla, tenía que limpiar la tablet y todo, porque ahora encima con la pandemia había que dejar todo bien desinfectado. Así que, bueno, eso sería la parte del restaurante. Después tenías la parte web, que era una página web donde vos podías entrar de dos maneras. Como un usuario normal, o sea, yo entraba y me fijaba qué restaurantes había, te listaba todos los restaurantes que estaban asociados a nuestra página y te decía, por ejemplo, hay tal descuento activo o tal restaurante abre de tal a tal hora, tal y tal día, te hago una descripción de dónde estaba, cómo se llamaba, que un tipo, somos un restaurante mexicano que hace comidas árabes, no sé, cualquier cosa. Y vos en eso podías ver y ir eligiendo algunas, a dónde querías ir, incluso hacer una solicitud de reserva en caso de que el restaurante lo permitiera. Por ejemplo, el Club de la Milanesa te permite hacer reservas de 10 a 12, por decirte, de la mañana, o de 8 a 10 de la noche. Entonces vos hacías una solicitud, hola, sí, quiero una reserva de 4 personas para las 11 de la mañana. Bueno, genial, va a desayunar una milanesa. Em, Agarraba, eso le llegaba una solicitud por mail al gerente, el gerente verificaba si estaba disponible y en caso de que lo estuviera, le mandaba un mail de respuesta y le anotaba la reserva en el sistema, ¿no? En caso de que no, también le avisaba por mail. Después, esa misma web, si vos entras con un usuario que sea gerente de algún restaurante, te mostraba estadísticas, te mostraba el menú para que lo pudieras editar directamente y se reflejaba automáticamente en las tablets. Podrías registrar las reservas, como dijimos recién. Podías gestionar tus empleados para darle acceso a las tablets. Por ejemplo, en cocina va a haber una tablet donde los cocineros pueden ir anotando y pasando los pedidos. Los mozos van a tener otra tablet donde van a ir diciendo qué pedidos tienen las mesas que tienen y cosas así. Entonces, el gerente puede ir administrando y decir, tal usuario va a ser mozo mío, tal usuario va a ser cocinero, tal usuario va a ser un administrador que me va a ayudar con la página para armar el menú y cosas así. Entonces todo eso era configurable y lo podías personalizar en base a tu restaurante. Incluso tenías pestañas donde podías cambiar el color y la apariencia de las tablets o, por ejemplo, el logo y nombre de tu marca. Porque ha pasado antes que tipo el Club de la Milanesa cambió de logo y teníamos, si no está esta opción, tenías que llamar a los desarrolladores que te cambien las cosas y como es más fácil, digamos, que cada administrador lo pueda gestionar rápido, le dejamos ahí como que pudiera cargar y cambiar los nombres a gusto. Creo que no me falta nada más. Bueno, de estadísticas, recopilábamos los datos de la base de datos y generábamos vistas, distintas vistas agrupadas por cada uno de los ítems que vimos antes. Por ejemplo, teníamos la parte de calificaciones y teníamos la calificación de tu restaurante, las opiniones más recientes, podías ordenarlas, podías buscar, no, quiero las opiniones de 3 estrellas o menos porque quiero ver qué estoy haciendo mal, o las opiniones de 4 estrellas o más porque quiero ver qué estoy haciendo bien, y cosas así. O podías ver, por ejemplo, en las estadísticas de platos, cuál era el plato que más habían pedido en el restaurante, cuál era el plato que menos.
¿Qué otra cosa? Podías ver las reservas, estadísticas de reservas, que antes el gerente no la hacía y ahora sí. Podías hacer qué día me han reservado más cantidad de mesas, en cuanto a las reservas, cuáles reservas se han cumplido, cuántas no, qué proporción hay de cada una, y cosas así, o cuáles se han vencido, cuántas me han cancelado. Genial, Julio. Hace un rato estábamos hablando de toda la información que brinda un sistema para tomar decisiones y estás contando justamente eso, todos los listados que podían sacar, toda la información que se podía consultar. Estuvimos hablando de eso, que un sistema de información servía para tomar decisiones. Así que la verdad que con toda esa explicación, genial. Ahí Mateo tiene la mano Sí, levantada. te he dicho muchas cosas. Sí, el Sí. tema de los usuarios, le hablaste de los usuarios, bueno, chicos, que hace rato estábamos hablando de los usuarios, quién eran los responsables de cada una de las tareas, Julio les contó, les habló de todos estos listados, todas estas estadísticas, les habló de todo lo que era la parte de la definición, así que muchas de las cosas que hemos estado viendo, Julio, mira, sin ponernos de acuerdo, Sí. les has contado muchas cosas a los chicos, así que bueno. Ahí Mateo tiene la mano levantada, Julio. Sí. Te escuchamos, Mateo. La idea es que sea con micrófono, así más interactivo está. Hola, hola, ¿se me escucha? Ahí está, ahora sí. Hola Julio, ¿cómo andas? Una ¿Cómo pregunta. estás? ¿Esto en qué lo programaste? Eso, me olvidé de decir las tecnologías. Tenemos todo en JavaScript, básicamente. La parte de frontend está con las tecnologías bases de web, digamos, que son JavaScript, HTML y CSS. Son el tridente poderoso de web. Es lo que más se suele usar. Nosotros utilizamos React, que es un framework que te ayuda a manejar un poco el frontend, pero sigue siendo las mismas tres. Para la parte de backend también usamos JavaScript con Node.js, que es una tecnología que se utiliza para hacer backend en servidores. Como nosotros este código lo desplegamos en un servidor web que se llama Heroku, que es gratuito, o sea, no te genera como para que tengas 80.000 visitantes a la vez, pero para que tengas hasta 5, creo que eran, simultáneos, te deja, y como era una tesis más para hacer para presentación y eso, y hacer un par de pruebas en el restaurante, pusimos solamente en Heroku. Después hay servidores pagos como Amazon y cosas así que ya te permiten crecer bastante. Para base de datos utilizamos Mongo. MongoDB es una base de datos no relacional orientada a archivos. Esto quizás le estoy hablando en chino a la gran mayoría. Ya lo van a ver cuando lleguen a esas materias, qué es lo que es SQL, qué es lo que es relacional y todas esas cosas. Son chino básico por ahora, seguro. Y creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, el código lo manteníamos en un repositorio que se llama Bitbucket, que es como nosotros manejábamos. Al estar en pandemia no podíamos trabajar juntos en la misma computadora. Entonces lo que hacíamos, cada uno trabajaba en una cosa y lo subía a un servidor. Ese servidor almacenaba todo y nosotros podíamos descargar lo que iba haciendo otro y ir juntando las partes. Tipo un GitHub sería, ¿no? Algo así. Sí, GitHub básicamente, No, pero de ok. otra empresa. Ok. Sí, es eso. ¿Y qué más? Bueno, y utilizamos Jira, que es de la misma empresa que Bitbucket, Atlassian se llama, y eso lo usamos para poner las tareas que íbamos haciendo, que nos tocaba hacer, nos íbamos organizando, cada 2 semanas íbamos viendo qué íbamos a hacer, qué es lo que hacíamos, como todos los días nos preguntábamos qué hiciste, qué te faltó, qué te podemos ayudar. Nos organizamos de esa forma. Eso es algo parte de Scrum, lo van a ver más adelante. Julio, ahí te preguntan en cuánto tiempo hiciste la carrera. La carrera en 5 años. Sí. O sea que es factible. Sí, es Totalmente posible. factible. Es posible, sí. Bueno, aclaración, Julio terminaba todo su año en diciembre. Creo que nunca te quedó nada para febrero, No, Julio, siempre ¿no? he tratado de rendir Julio todo. terminaba su año en diciembre. Aprovechen una banda lo que son las promociones, aprovechenlo full. Es hermoso promocionar las cosas. Si se puede, mientras se pueda, porque cuando entré yo, ahí las materias no eran promocionales sí o sí. Ahora sí lo son.
No sé, ahora en pandemia se habrá cambiado algo, pero en principio creo que se puede. Pero cuando entré yo, algunas materias, si los profes querían, eran promocionables y si no, tenías que rendir al final sí o sí, que me ha pasado en varios, que he tenido que rendirlos sin otra, digamos, sin tregua, por no decir otra forma. Entiendo. Nada, pero mientras se pueda, si se puede promocionar siempre es mucho mejor, porque en lugar de rendir todo junto, rendís en dos partes, por lo menos en dos partes con los parciales, si es que no en menos. Ahí te preguntan cómo hiciste para terminar la carrera en 5 años. A día de hoy no tengo idea. ¿Cuál es el secreto, Julio? Hay que estudiar, ¿no es cierto? Nada, sí, hay que tratar de llevarlo más o menos el día, pero tampoco volverse loco, o sea, no es que estar 8 horas adicionales a la facu estudiando ni cosas así. En el mismo día anotaste las cosas mientras estabas en clase y después a la tarde te pones un ratito, los pasas bien en limpio y listo. O sea, después cuando vas a estudiar te pones un rato antes, digamos, el parcial, no te va a poner el día anterior tampoco. Pero llevar la materia al día es clave. Sí, es clave más que nada tener bien claro los conceptos, porque si vos tenés que ver cada clase, lo que viste la clase pasada, tardas mucho tiempo en realidad, digamos, hasta acostumbrarte de nuevo al tema. Si vos ya lo viste bien la clase pasada y lo resumiste un poco, le sacaste los puntos clave y cosas así, no tampoco le hagas un análisis re profundo, pero por lo menos sacar unos ítems de qué es lo que estuviste viendo, te ayuda a guiarte mejor en la siguiente clase y así vas agarrando ritmo y se hace sola la materia. No, tampoco se hace sola, pero es mucho más llevadero que estar... Ahí Melanie te contestó si se puede tener todas las materias al día. Es haciendo lo que hace Julio. Julio fue alumno mío en varias materias, por eso que tengo mucha confianza con él y digamos, a mí me llamó la atención y siempre estaba anotaba, hacía resúmenes, esquema, ordenaba y en la otra clase tenía como el listado de preguntas de lo que le había quedado duda y todo lo nuevo. El día a día, el llevar la materia el día a día es esencial, chicos. Todas las materias el día a día. Sí, y aprovechar las clases. Literalmente es el mejor momento porque vos, cuando escuchás las cosas, las entendés. Porque muchas veces al profe quizá les tiene que decir una o dos veces, lo que sea, pero las terminás entendiendo en la clase. El tema es que si vos no las escribís, perdés esa idea porque queda a corto plazo y cuando vas a la clase siguiente, acá una semana, 2 semanas, lo que sea, cuando volvés a ver ese tema, te olvidaste ya. Porque tenés 8 materias más, tenés que hacer trabajos, tenés que ponerte a hacer cosas en tu casa y siempre tenés cosas para hacer. Entonces, si no notas más o menos qué es lo que vas viendo como para una ayudita de memoria, se te pierde. Y pasa una banda, me pasó un montón de veces. Sí, todas las preguntas están a eso, ¿cómo llevas materia en época de parciales? La época de parciales es una época más, como el resto. Lo que pasa es que si vos durante la época antes de parcial estuviste preparado, en la época parcial te dedicas un poco más al parcial, pero todo lo otro ya lo tenés registrado. Tiene que ver con eso, digamos, con el Sí, sí. seguimiento. No hay que volverse loco de estudiar 12 horas por día ni cosas así, porque al final te va a ser peor incluso que estudiar lo necesario. Si vos te pones 1 o 2 horitas más después de la facu, anotar las cosas, tenerlo bien al día, lo llevas bien. No es necesario ponerse a hacer ejercicios 40 veces por día, así 80 hojas de ejercicios. Hay que practicar, hay que hacer cosas, pero tampoco exagerar porque también te va a hacer mal. Otra cosa que también parece importante, Julio, al menos yo lo vi con usted y lo veo con los chicos, así que termina en tiempo y forma, es el equipo que tienen de compañeros. Rodearse de un buen equipo de compañeros, en donde todos se motivan, en donde todos trabajan, donde todos van subiendo, donde todos van haciendo, también ayuda. Ayuda a rodearse de compañeros que tengan las mismas ganas que uno o el mismo interés en hacer, en trabajar, en compartir material, en compartir resúmenes, en comparar ideas, en sacarse dudas. Eso también es sumamente importante, el entorno que ustedes se formen. A veces uno dice, no, yo estoy solo mejor. Yo diría que no. Muchas veces el tener otro lado a la par, sacarse dudas, comparar qué noté yo, qué notó el otro, también ayuda bastante Sí, en el entorno laboral de por sí es prácticamente muy raro que alguien trabaje solo. Es muy raro por el tamaño que tienen ya las cosas, digamos, que se hacen en ingeniería en sistemas, ya sea de diseño, de implementación, de pruebas, de testing, lo que sea. En cualquier ámbito, vos tenés siempre que trabajar en un equipo, porque es mucho lo que hay que hacer y una sola persona no va a dar abasto. O es un proyecto muy simple, que no es muy común tampoco, porque por lo general las cosas de sistemas requieren muchos datos, requieren mucho trabajo, requieren mucho pensar, mucho analizar. Muy pocas veces estás realmente
efectivamente escribiendo código posta. La mayoría del tiempo estás planeando, estás armando, estás viendo cómo lo armas. Después cuando tenés todo claro, ya decís, bueno, listo, y boom, y te pones a programar y sale rápido entre todo. Pero tenés que organizarte con un montón de gente. Es muy importante saber trabajar en equipo y sobre todo saber, digamos, cómo trabajar en equipo y, digamos, cómo relacionarte con tus compañeros. Ya sea en la facultad, de ayudar al otro si necesita algo, yo entendí tal cosa, vos entendiste tal otra, bueno, vos me enseñas esto, yo te enseño esto, yo te muestro un ejemplo de esto, vos hacemos esta cosa, yo te paso este resumen, dale, lo vemos juntos, nos juntamos a estudiar tal día, tal hora, aunque sea por Meet, ahora bueno, por Meet, pero lo seguimos haciendo, digamos, con mis compañeros y eran mis compañeros. Y la idea es hacerlo juntos. O sea, no hay una carrera de quién termina primero la carrera, ni nada de eso. La idea es que todos salgamos lo mejor posible. Entonces, como siempre, durante el largo de toda la carrera, vamos a hacer trabajos en grupo. Sí, es totalmente así porque va a ser todos proyectos grandes, van a ser cosas que se van a tener que organizar y estar todo el tiempo con compañeros. De hecho, no siempre con los mismos compañeros. A veces que cambia uno de comisión o el otro y tenés que buscar gente nueva y tenés que siempre estar cambiando de personas. Y así es la vida. Digamos, a veces trabaja en un lado, a veces trabaja en el otro y es muy, como diría, como que cambia mucho este entorno. Es muy dinámico, no sería la palabra. Igual ahora es como raro hacer trabajos en grupos porque ni siquiera conoces en persona o sea, no conoces de ningún sentido a la persona con quien formaste grupo el primer día de facultad. Sí. Y está como re raro y cosas así, no sé. No me gusta. Sí, es raro. Evidentemente es Sí. raro. Nosotros porque ya teníamos como 2, 3 años que por lo menos lo escuchabas de oído, digamos, el otro, y algo ibas viendo. Pero bueno, será conocer personas. En el grupo de WhatsApp va viendo el que hace chiste y ya sabe qué es el gracioso. Bueno, lo mete a tu grupo porque te gusta caerte risa. Y bueno, así la vida. No, y Cada además, uno va buscando en la actualidad también muchas veces les toca trabajar en proyectos reales, en empresas, con gente que no conocen, y se tienen sí, que eso adaptar también. a trabajar con. Entonces, es como que, digamos, esta virtualidad los ha preparado para eso, para que cuando el día de mañana vayan a trabajar, ya hayan hecho un camino de tener que trabajar con gente que no conocen y tienen que empezar a relacionarse y a trabajar, ¿no? Sí, además siempre se puede conocer, digamos, en la llamada en la que vas a hacer el trabajo, estás una hora, digamos, conociéndote, viendo qué onda, cómo sabes vos, esto que lo otro, y después se ponen a trabajar bien, ya cuando tienen todo trabajado. O sea, no necesariamente tienen que ser, digamos, hola, sí, vamos a trabajar y listo. O sea, pueden conocerse un rato, ver cómo se llaman, cuáles son sus gustos, cuál es la forma de trabajar de cada uno. Es importante conocer eso también del otro. Hay gente que le gusta hacer esquemas, hay gente que le gusta hacer mapas mentales, hay gente que no le gusta escribir nada, hay gente que le gusta grabar las clases y después verlas. Hay de todo. Bueno, gracias, Julio. ¿Algo más? No sé, ¿alguien quiere preguntarle algo más a Julio? Una Sabemos que hoy pregunta está con un más. día complicado. Sí, no, pero no te es drama, tengo un rato todavía, sí, no hay drama. ¿Estás especializado en algo? O... Em, Es difícil esa pregunta. La carrera de ingeniería de sistemas como que te prepara un poco para todo. O sea, te deja como un abanico grande de posibilidades, sobre todo los últimos años, te enseña como un poco de cada una de las puntas con tal que vos puedas salir para cualquier lado. Yo ahora medio lo que estoy haciendo es tratar de probar un poco de cada cosa bien, o sea, en lo laboral y eso, como para ver a dónde me voy a dirigir después. Actualmente estoy trabajando en billeteras de criptomonedas, en blockchain. Estoy estudiando también un poco de lo que es un framework de IBM que sacó ahora para hacer blockchains para empresas y cosas así. Pero no descarto, digamos, la posibilidad de que también estoy haciendo la Scrum Master, por ejemplo, y voy a estudiar más adelante algo de Big Data, hice algo de inteligencia artificial también hace un tiempo. Voy como tocando varias cosas a ver qué es lo que más me gusta más al final y después me voy para eso. Es a prueba y error, ¿Y por ahora básicamente. vas a tirar algo para un lado?
Ahí está bien. Sé que me gusta mucho más el desarrollo backend que el frontend. Eso sí es algo que me he dado cuenta. El diseño de páginas, si bien me gusta, o sea, me gusta que quede bonito, no es ¿Y te algo gusta que más me... el tema de script? Sí, el de scripts, el de APIs, hacer todo lo que es la lógica del negocio. Me centro mucho más en eso. Soy alguien bastante racional y me gusta tener todo armado, entonces muy más para ese lado. Gracias, gracias. Una pregunta. Gracias a vos. Sí. A lo largo de la facu bueno, de ingeniería en sistemas, ¿qué lenguajes de programación te enseñaron? Bueno, eso es una cosa que siempre, digamos, cuando mi hermano empezó a estudiar el año pasado y me preguntó lo mismo, eh, y la verdad es que no es que te preparen para los lenguajes en sí. ¿Por qué te digo esto? Los lenguajes van a cambiar toda la vida. O sea, el lenguaje que se usa hoy, dentro de 5 años ya no se usa más. Y se usa otro que nació nuevo. Eh, y así es la vida. Entonces, a mí, por ejemplo, me dieron Python, eh, Angular, HTML, CSS en otra materia, vi un poco de Java en otra materia y cosas así. Pero por ejemplo, en ED, 2 años antes que yo entrara, estaban dando Java, que otro lenguaje nada que ver con el que yo vi, que era Python, que seguramente ustedes también deben tener Python, me imagino, no lo habrán Claro, Sí, cambiado. sí. sí, nosotros tenemos Python. Bueno, en lo laboral, digamos, todos los lenguajes que nombré se usan y son lo nuevo dentro de todo. Pero siempre va a surgir algo nuevo. Y entonces acá lo que te decía más que nada es cómo tenés vos que encarar los lenguajes de programación, sean nuevos o no. Porque todos tienen una misma base, todos tienen un ciclo for, todos tienen un if, un comparador, todos tienen una secuencia, algunos tienen una particularidad única o que no usan punto y coma, o que usan paréntesis en lugar de llaves, o Claro, el que tema de la usan sintaxis. tabulaciones. Claro, son cosas de sintaxis propia del lenguaje que solo puedes aprender solo. O sea, realmente es buscarte en internet cuando quieras hacer cómo hacer un ciclo for en Python. Y te aparece, o sea, eso está en Stack Overflow y mientras no te cobren, entra, digamos. Es muy común investigar en internet. O sea, realmente es algo natural, digamos, del desarrollador investigar cómo hacer algo. Además, siempre tenés a quien Julieta, preguntarle al lado. Claro, sí. Tengo una Muchas duda. gracias. Sí, Hola Julio, ¿cómo estás? hola. Quería saber qué te motivó, digamos, qué te trajo a la carrera, por qué elegiste esta carrera y qué te motivó a quedarte también. Es una muy buena pregunta. Yo empecé, digamos, en 2016 la carrera y ya en 2014 había entrado en un grupo de robótica. En la secundaria tenían algo aparte, que era un taller, no en mi secundaria, en otra, así que tuve que ir de camuflado. Un taller de robótica, que lo que hacíamos era armar con las piezas de Lego los cosos y después lo programábamos con Arduino y cosas así, un seguidores de línea, eran cosas básicas, pero dentro de todo me gustó. Programamos en C, ese lenguaje viejo. En C programamos a bajo nivel. Entonces, ahí me empezó a gustar ya como pensar lógica y esas cosas. Y después yo participé en varias olimpiadas de matemática también cuando estaba en el secundario, gané una de hecho. eh, y vi que me gustaba mucho la lógica, pensar cómo armar las cosas, armarlas de otra manera. Y dije, voy a tener que hacer alguna ingeniería. Y encima, esto que había hecho con robótica, con cosas, inicialmente me inscribí en ingeniería mecatrónica en Villa Mercedes, en la Universidad Nacional de San Luis. Estando haciendo el cursillo y todo, hablé un poco con los profes y cosas de cómo era la carrera y vi que iba mucho a lo que era ya armar el hardware, digamos, no el software. Y no era algo que me terminaba de convencer. Entonces estuve averiguando un par más de carreras y di con Ingeniería y Sistemas acá en Córdoba. Averiguando un poco, me di cuenta de cómo tratar los datos, cómo poder ayudar a los negocios a armar, a gestionar información y esas cosas, y me interesó. Dije, bueno, voy a probar. Total, cualquier cosa, digamos, si me quiero cambiar después de ingeniería, me paso la ingeniería al lado y me facilita con la UTN. Por lo menos la mitad de las materias ya las hice.
bueno, fui probando y me metí un poco de esto, me terminó gustando esto de poder probar en primer año con Python en PIE, en PID, escúchame, en AED, poder ver ya código, poder meterme a hacer cosas por mí mismo, me puse, es más, me entusiasmé bastante en un proyecto, me acuerdo que nos pidieron hacer algo con un random, que era que tiraba como una perinola, que es como eso, no sé si lo han visto, que es como un trompo que tiene 4 caras, que lo giras y después cae sobre una cara y es como un dado. La cosa es que con esa perinola me cebé mucho, la hice en ASCII, le hice que fuera imprimiendo la perinola girando y terminaba imprimiendo. Hice un quilombo, no sé, pero me gustó y me entusiasmé y dije, esto es a lo que yo quiero llegar, o sea, el hecho de poder disfrutar lo que hago. Y ahora mismo lo sigo viviendo, o sea, realmente es algo que estoy en el laburo ahora y está bien, lo siento como laburo porque estás laburando y te piden hacer cosas y cosas, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar contento que trabajar. Y eso es lo que me llevó, digamos, día a día en la carrera cuando iba haciendo las materias a seguir. Gracias, me alegro. Nada. También, bueno, contarles que también algo que por ahí ayuda mucho, digamos, no todos los chicos se suman, no todos los chicos tienen la habilidad o la capacidad. Julio, vos te sumaste con nosotros hace 3 años en el grupo de investigación, ¿3 o 4? No, 3. 3. Bueno, Sí. Julio se sumó con nosotros, entonces también eso le permite tener otra mirada. Hay muchos grupos de investigación en la universidad y que por ahí también eso les puede servir a los chicos a trabajar y a profundizar en determinadas cosas, a vincularse de otra manera. Yo creo que Julio tiene un nuevo grupo de amigos también con este grupo de investigación y demás, que le permitió hacer muchas cosas, asistir a congresos, a ir a exponer un congreso, le tocó, entonces muchas cosas que también ayudan en eso, en su formación, ¿no? Entonces también empiecen a mirar eso, porque en la universidad hay muchos grupos de investigación, están los grupos de investigación del laboratorio, los grupos de investigación de temas específicos, como el que estamos nosotros, pero también eso puede ayudarlos y complementar en la formación y también hace una mirada diferente, una formación diferente a cada uno de ustedes como estudiantes, ¿no? Que también tiene mucho para aportar. Sí. No, y además que pueden ir probando también lo que les gusta antes siquiera de terminar la carrera con esto de los grupos. A mí me pasó eso, me metí en esto y con vos, André, y me gustó. Después me metí también con lo de, en el otro proyecto de cienciometría, también me gustó. Es como que puedo ir probando cositas y ni siquiera salir de la carrera. Es como, te lleva un tiempo, pero como cualquier taller que haces después de la facu, digamos, vas a deporte y después vas a la propia investigación. Sí. Hay una pregunta que no sé qué es. Dice, ¿te ayudó mucho? OMA es la Olimpiada Matemática, ¿no? Sí. ¿En decidir estudiar la carrera? Las OMA en realidad no fueron las que gané otras, pero las OMA también las participé. Me gustaron, no es que me ayudaron a definir la carrera en sí, sino más bien el ámbito. O sea, ¿por qué? Porque yo fui a un colegio humanístico en realidad. O sea, yo no fui a un colegio de matemáticas. Veíamos filosofía, psicología, bastantes cosas nada que ver y que ahora mismo las miro así como... pero sí, yo creo que me dio como una buena orientación de a dónde me quería ir. Después te preguntan si te irías del país o te quedarías. Me es indiferente, realmente. Ahora mismo estoy trabajando, digamos, en una empresa que es de acá, pero que tiene un cliente de Estados Unidos. Entonces, básicamente es como trabajar para afuera, indirectamente. No sé si me iría, depende mucho, digamos, de si lo necesito o no y del trabajo que consiga afuera. O sea, no me iría por irme, digamos. O sea, si las condiciones se dan, bueno, está abierta la puerta, pero no es algo que busco, digamos. Bueno, vamos dejándolo a Julio, ¿no? Sí, porque... Para que pueda seguir trabajando. A seguir trabajando. Bueno, Julio, agradecerle a Natalia, la dueña de la empresa donde trabaja Julio, es una profe de la universidad, así que bueno, también agradecerle a Natalia que te haya brindado este ratito por estar con nosotros. Sabemos que era un día complicado hoy, que era un día de muchas reuniones, de muchas cosas, así que agradecerle a Julio. Yo, Julio, entonces les voy a publicar a los chicos la información de tu tesis, de tu grupo, por si ellos necesitan, y bueno, si llegara a haber alguna consulta o algo puntual, te estaría derivando si es la pregunta puntual sobre la aplicación o algo que necesitan saber. De una.
De uno. Gracias, Julio. Muchas gracias. Gracias, Julio. No, Un por gusto favor. verte, Cuando Julio, después de necesite. tantos meses. Igualmente, profe. Ya vamos a ir a comer algo a Santa Calma nuevo. Vamos de vuelta, vamos a Santa Calma de vuelta. Dale. Un beso. Dale. Gracias, vemos. Chao, Julio, Julio. Chao, gracias. chicos. Nos vemos. Suerte. Chao, chao. Julio, suerte. Mil gracias. Por nada. Chao, Julio, maestro. Felicitaciones. Con Ahí está. Julio y su grupo no nos conocíamos, trabajamos todo el 2020 desde marzo hasta diciembre de forma virtual. Y bueno, y Julio no estaba en Córdoba, Julio estaba en San Luis, durante todo el 2020 estuvo trabajando todo desde San Luis. Y en enero vino a Córdoba, sus otros compañeros de grupo, que eran 4, son de acá de Córdoba, entonces el 14 de enero me dijeron, profe, estamos todos en Córdoba. Nos juntamos, así nos conocemos cara a cara, y fuimos a cenar a Santa Calma, y ahí los vi por primera vez. Realmente fue una experiencia muy linda, porque fue la primera vez de la virtualidad, y poder verlos, conversar. Sé que Julio tiene ojos claros, por ejemplo, que en la virtualidad no me había dado cuenta. Así que lindo, una experiencia muy linda con ese grupo, con todo cariño. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado. La idea justamente era eso, en este contexto tan diferente, hacerles la posibilidad de que conocieran a alguien. Fíjense, tiene 22 años, se recibió en 5 años de carrera. Es un chico sumamente aplicado. Yo, si tuviera que decirlo, no es que sea sumamente inteligente, es un chico como cualquiera, aplicado, con mucha dedicación, o sea, demostrar que la carrera sí se puede llevar. Él se considera que, y hace muchas actividades, como les digo, está en grupo de investigación, tiene muchas actividades, así que creo que nos pareció interesante que conocieran su historia. Tiene 22 años, ya está recibida, trabajando, así que bueno, y que sea una experiencia diferente, para que ustedes pudieran tener otra experiencia. Ya está habilitada la asistencia, nos veremos la semana que viene, donde ya empezaríamos trabajando directamente con los ejercicios del sistema de información. Les pedimos que traigan bosquejado el de ventas de la panadería. Traten de traerlo resuelto. Con esto que hemos visto, traten de traerlo resuelto, así empezamos con ese primer, el de ventas de la panadería, hacer el sistema de información, los 5 puntos. ¿Listo? Bueno, ahí, buena semana. Nosotros seguimos con clase, por más que estemos en cuarentena estricta. Claro. Nos vemos el viernes, si Dios Nos vemos quiere. el viernes. Buen Muchísimas fin de... gracias, profe. Síganse cuidando, por favor, que está todo muy feo, así que bueno, cuídense, cuiden a sus familias. Sí. Sí. Chao, profe. Fundamental. Muchas gracias por la Chao, charla. chicos. Muy buena.